Tiempo del partido, siguen reclamando lo del Nueva Estrella, Ribereño 1 en categoría senior, 0 Nueva Estrella. Aprovechamos. Pero muy buenas tardes a todos los seguidores de Limpio Digital. Estamos en vivo y en directo desde la cancha de Nueva Estrella, donde enseguida en instantes nada más estará jugando de local el conjunto de Nueva Estrella contra el conjunto de Nanagua. Cambió el clima, vino una tormenta, vino una lluvia tremenda. Estamos acá resguardados debajo de un techo, ¿verdad? Y estoy con mi compañera de trabajo, Mía Romero. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo estás? Pero muy buenas tardes, Jorge Rivas. Ya saludamos también a toda la gente que está en plena sintonía con nosotros. Hoy, a pesar de la lluvia, este partido se juega. Nueva Estrella versus Nanagua, semifinal ida. Cooperativa ya Ñandembae es el sponsor oficial ya de este partido hoy, que yo creo que se viene con todo a pesar de la lluvia, Jorge. Así mismo, Mía, muchísimas felicidades también por Año Nuevo, también para todas las personas también que están siempre apoyándonos ahora ya en este año 2022, tratando de llevar también las mejores emociones en lo que es el fútbol limpeño. Ya tenemos el equipo confirmado, tanto de Nueva Estrella como del conjunto de Nanagua. En instantes nada más estará dando lectura la compañera Mía Romero. Recordemos que ahora están jugando el conjunto de Ribereño ante el conjunto de Ribereño, Mía. Nueva Estrella versus Ribereño. Exactamente, yo creo que este es el partido más candente que el de primera. Asimismo, metió el gol el conjunto de Ribereño, estaba ganando 1-0, pero reclamaron todo lo de Nueva Estrella, el árbitro retrotrae la jugada y parece que se va a anular el tanto. Y vamos a ver, en instante vamos a ver la determinación también del árbitro principal de este compromiso. Ya se está calmando también un poco lo que es el tiempo. Ya estamos observando. Empezamos la transmisión, Mía, con mucha euforia. mucha euforia. Sí, agradecemos ya a las empresas que hacen posible que nosotros estemos aquí. Dirección Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio. Director abogado César Medina Linares. Cooperativa Multitiva Ñandembae. Te invitamos a crecer juntos. Sponsor oficial de la Liga Limpeña. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Lomitería Johnny. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Mini Bodega Francis, recicladora Caranda y heladería y repostería Miguelito. Ahí está, muchísimas gracias a todas las firmas comerciales también que están apoyando siempre a la transmisión de Limpio Digital. Estamos en vivo y en directo desde la cancha de Prisciliano Pavón, de la cancha de Nueva Estrella, que estará haciendo de local ante el conjunto de Nueva Estrella. Apoyan la transmisión Raymond Restobar, Remax VIP, líder mundial en servicios inmobiliarios, JHS, Sistema Óleo Hidráulico, JR Jimmy Repuestos, Weekend, productora audiovisual y servicios de marketing, CM Repuestos Multimarcas, Bodega Gonzi, un sabor diferente para usted y su familia, embutidos artesanales Daisy, LA Comunicaciones, Matiz Impresiones, Parador Aguapel, Esparta Pizza. Gracias de corazón a todas las empresas que hoy nos apoyan, Jorge. Asimismo, muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que siempre están apoyando a lo que es la transmisión de Limpio Digital, como estábamos diciendo. Vamos a ver la determinación del juez en este partido, señor Mía. Se anuló el gol. Se anuló entonces. Entonces se anuló el tanto del conjunto de Ribereño y queda entonces todavía 0-0 el partido. Ya tenemos en instantes, vamos a estar leyendo lo que es la configuración del conjunto de Nueva Estrella de local en el partido de ida. Recordemos que este compromiso, el local, se salió segundo en el grupo B, y en el grupo A salió primero el conjunto de Nanagua. Así que primero Nanagua versus el segundo, que es Nueva Estrella. Tenemos el equipo titular del conjunto de Nueva Estrella, Mía Romero. Exactamente, con la 12 Luis Agüero, con la 2 Jaime López, con la 5 Horacio Rodríguez, con la 14 Jonathan Aranda, con la 7 Rodney Fernández, 13 Marcos Benítez, 20 José Casaut, 9 Diego Vázquez, 15 Fernando López,
con la 10 Giovanni Bogado y con la 17 Junior Medina. Nuevos cambios. Volvió José Casaut, Jorge, luego de 2 partidos suspendidos por la expulsión también. Asimismo, también una, ¿cómo se dice? Una baja Importante la de Nery Castro. La de Nery Castro, que está en el banco de suplente. Estamos en vivo a través del Facebook y a través del YouTube, así que pueden seguirnos sin ningún problema en las 2 plataformas. El equipo del conjunto en Nanagua, tenemos también el equipo confirmado, Mía. Con la 1, Pablo Vera, con la 2, Carlos Enríquez, con la 3, Pedro Cáceres, con la 4, Mario Rodríguez, con la 5, Jorge Pestana, con la 6, Carlos Romero, con la 7, Johnny Cardoso, con la 8, Néstor Cáceres, con la 9, José Leguizamón, con la 10, Carlos Patiño y con la 11, Alcides Aveiro. Ahí está el equipo titular también del conjunto de Nanagua, que dirige el director técnico Pechito. Está también con el equipo titular del conjunto de Nanagua. También seguíamos a estar leyendo el suplente del conjunto de Nueva Estrella. Camiseta número 1 para Carlos Villamayor, 8 Lucas Jiménez, 16 Nery Castro, 6 Alberto Mesa, 11 Eric Vázquez, 19 César Martínez y número 3 para Alicio Verdejo. Con esta configuración, al no estar Nery Castro de titular, ni tampoco Alicio Verdejo, ¿quién será el capitán del conjunto de Nueva Estrella? Vamos a estar diciendo enseguida, Mía. Exactamente, los titulares ya para Nanagua con la 12, José Ferreira, con la 13, Armando Talavera, con la 14, Roberto Morel, con la 15, Rodi Bogado, con la 16, Luis Zamudio, con la 17, Mauricio López y con la 18, Elpidio Florizasi. Ahí está, ya tenemos también a los equipos, el banco de suplente del conjunto de Nanagua, tanto también del conjunto de Nueva Estrella. Se va cortando el tiempo, pero vemos unos relámpagos, Mía, pero el tiempo, la lluvia... Ya se abrió. Vamos a esperar nomás ya la fiesta que nos va a traer hoy Club Nueva Estrella versus Nanagua. Un partidazo realmente nos esperan. Ya agradecemos a toda la gente que está en plena sintonía esperando ya la transmisión del partido. El inicio ya del partido de semifinal. Ida sería, Jorge. Así mismo, Mía, hoy domingo 2 de enero, primer domingo del año 2022. Un partidazo, como estaba diciendo Mía, un partido de ida. La semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol y lo vas a vivir a través de Limpio Digital, a través del Facebook y también a través de YouTube. Así que a todas las personas también que quieran enviar su mensaje de apoyo, pueden enviar sin ningún problema a través de esas 2 plataformas. Estaremos dando lectura sin ningún problema a todos los mensajes de apoyo a los equipos de Nueva Estrella y al equipo de Nanagua. Enseguida de nuevo Mía estará leyendo el equipo titular del conjunto de Nueva Estrella y el conjunto de Nanagua, pero agradecemos a las firmas comerciales también que vienen apoyándonos, así que muchísimas gracias a las personas. Dirección Juventud y Deportes, Municipalidad de la Ciudad de Limpio. El director es abogado César Medina Linares, Cooperativa Multiactiva Ñandambaey Limitada. Te invitamos a crecer juntos, sponsor oficial de la Copa de la Liga Limpeña. Quiero hamburguesas 100% a la parrilla, lomitería Johnny Hamburguesas, lomitos, pizzas, Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Mini Bodega Francis, recicladora Carandal, heladería y repostería Miguelito. Ahí está, las firmas comerciales también que vienen apoyándonos a través de Limpio Digital. Enseguida vamos a estar observando a los equipos. Ya tenemos el equipo titular del conjunto de Nueva Estrella, tanto como el conjunto de Nanagua. Enseguida vamos a estar dando lectura de nuevo para todas las personas que se están integrando a la transmisión de Limpio Digital. Las novedades en el conjunto de Nueva Estrella, la ausencia del capitán Nery Castro. La vuelta de José Casaut. La vuelta de José Casaut. Diego Vázquez va a jugar solo. Sin se Nery. mantiene Giovanni Bogado arriba. Y como estaba diciendo, entonces, en la parte de arriba, entonces estará el jugador Diego Vázquez con Giovanni Bogado. También está Junior Medina. También agradecemos al gran compañero Heriberto Venegas también, que siempre nos apoya. Hoy estuviste haciendo a través de tu página. A través de Heriberto Venegas. A través de Heriberto Venegas. Y el empate 0-0 terminó al final, Heriberto.
no subió el marcador, pues reclamaron la gente de Nueva Estrella, los jugadores, pero para mí que debió ser válido porque el arquero da rebote y el jugador, el delantero, pelea el balón y él da el manotazo. Para mí que no es falta. Pero bueno, se tomó la decisión de cobrar falta. Primeramente se dijo gol, pero después se anuló. Bueno, pero esto es juego. A lo mejor en el campo de juego hay rivalidad. El otro le hace de enojar con nervios, pero recién ya se estaban riendo juntos. Y eso es deporte, eso es salud. Eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Hay que vivirla. Exactamente, Gracias, gracias. Ahí está las palabras de Heriberto Venegas, gran deportista, también un gran relator deportivo de la Liga Limpeña de Fútbol. Está todo mojado el compañero Mía. Se cala un poquito. Armando sacaron acá la Rotela cara. también trabajando, Juan Ramón Colmán, Tony Solalinde, Mía Romero, el equipo completo de Limpio Digital, ya trabajando para esta transmisión de la Liga Limpeña de Fútbol. Repetimos el 11 titular del conjunto de Nueva Estrella Mía. Sí, con la 12 Luis Agüero, con la 2 Jaime López, con la 5 Horacio Rodríguez, con la 14 Jonathan Aranda, con la 7 Rodney Fernández, con la 13 Marcos Brites, con la 20 José Casaud, con la 9 Diego Vázquez, con la camiseta número 15 Fernando López, con la 10 Giovanni Bogado y con la 17 Junior Medina. Junior Medina de vuelta titular, Jorge. Titular es del gusto del paladar del director técnico Mía. Exactamente. Junior Medina entonces de titular en el conjunto de Nueva Estrella. Mientras tanto, el 11 titular del conjunto de Nanagua. Camiseta número 1, Paulo Vera. 2, Carlos Enríquez. 3, Pedro Cáceres. 4, Mario Rodríguez. 5, Jorge Pestana. 6, Carlos Romero. 7, Johnny Cardoso. 8, Néstor Cáceres. 9, José Leguizamón. 10, Carlos Patiño. Y camiseta número 11 para Alcides Aveiro. Ya vemos salir también el reflejo del sol de nuevo. Están muy lindo el paisaje acá en la Liga Limpeña de Fútbol. Estamos en la cancha. Prisciliano Pavón del conjunto de Nueva Estrella de local. Ya van ingresando de a poco los jugadores del Club Nueva Estrella, Jorge. Asimismo, A pesar de la lluvia, Jorge, una buena cantidad de gente ya presente también. y digo que después del parate, ¿verdad? De la lluvia, digo que va a haber más todavía en personas que van a estar observando el partido entre el conjunto de Nueva Estrella y el conjunto de Nanagua Mía. Exactamente, para toda la gente ya que está queriendo venir, 20.000 guaraníes es la entrada del día de hoy del partido, Jorge. Todos los partidos de ida y también semi, ese va a ser el precio. Asimismo, partido de ida y partido de vuelta, 20.000 guaraníes. Ahora enseguida vamos a estar colocándonos bien. Vamos, después de la lluvia, tenemos que colocar todo bien también de nuevo nuestras máquinas para poder llevar la mejor transmisión, las mejores imágenes a través de Limpio Digital. Ahí está sentada escuchando la 88.7, mi señora. Y el 80 y la 88.7. Usted guarda todo lo que hay por haber ahí en la 88.7. Sí, yo conozco mucha historia Yo conozco mucha historia de usted cómo saltó del primer piso del Colegio San José para ir a ver el Mundial 1978. Una vez abandonamos todo para porquería de la Argentina que estaba jugando ahí, le dejamos todo a Isabelita solita ahí en la clase. Vamos a salir un poco. Sí, señor. Bueno, si van a contar la historia, ustedes, yo no voy a transmitir. Vendemos y tratando aquí. Vamos a animar un poquitito porque sí. No me quieres meter tú. ¿Sabes lo que pasa? Vamos a amanecer acá si ustedes cuentan su historia. Porque son grandes historiadores en la ciudad, en la época de colegio. Pero sí, la historia en el 78
Al aire. ¿Ah? Juan Pablo, Juan Pablo. Todo listo para el comienzo del compromiso entre el conjunto de local, el conjunto de Nueva Estrella versus Nanagua. Ya tenemos el equipo confirmado. Ya nos estaba leyendo la compañera Mía Romero, el conjunto de Nueva Estrella con onceno titular. Enseguida va a estar dando lectura la compañera Mía Romero. Para todas las personas también que se están conectando a través del Facebook, a través de YouTube, también vamos a estar en vivo y en directo. También ya tenemos el onceno titular del conjunto de Nanagua, tanto los titulares como los suplentes. Un recibimiento único al Club Nueva Estrella, Jorge. Asimismo, un recibimiento fenomenal que estamos observando aquí desde la cancha Prisciliano Pavone. El recibimiento para los jugadores del conjunto de Nueva Estrella. Parece que estamos en año nuevo, Mía. El comienzo del año nuevo, ¿eh? Exactamente, de vuelta felicitamos ya a toda la gente que está en plena sintonía. Feliz 2022, inicio realmente de lo que es este nuevo año y cómo empezar con un partido de la Liga Limpeña, más todavía semi ida, Jorge Rivas. Así mismo, Mía, en el partido, la semifinal de la Liga Limpeña de fútbol, partido de ida. Los árbitros del compromiso estamos observando. También observando al equipo titular del conjunto de Nueva Estrella. Ya estábamos diciendo una baja importante, la no inclusión de titular el jugador Neri Castro. Tenemos el árbitro del compromiso, Mía. Sí, Ricardo Salinas, el árbitro principal, el asistente 1 César Duarte, el asistente 2 Jorge Ruiz Díaz. Vamos a ver enseguida, el capitán del conjunto de Nueva Estrella es el jugador Horacio Rodríguez. Repetimos, el equipo titular del conjunto de Nueva Estrella, contigo, Mía. Con la 12 Luis Agüero, con la 2 Jaime López, con la 5 Horacio Rodríguez, con la 14 Jonathan Aranda, con la 7 Rodney Fernández, con la 13 Marcos Brites, con la 20 José Casaut, con la 9 Diego Vázquez, con la 15 Fernando López, con la 10 Giovanni Bogado y con la 17 Junior Medina. El equipo titular del director técnico Juan Pablo Villamayor. También el equipo titular del conjunto de Nanagua. Con la 1, Paulo Vera. Con la 2, Carlos Enríquez. Con la 13, Pedro Cáceres. Con la 4, Mario Rodríguez. Con la 5, Jorge Pestana. Con la camiseta número 6, Carlos Romero. Con la 7, Johnny Cardoso. Con la 8, Néstor Cáceres. Con la 9, José Leguizamón. Con la 10, Carlos Patiño. Y con la 11, Alcides Aveiro. Alcides Aveiro, que es uno de los hombres más importantes en el onceno titular del Club Nanagua, Jorge. Así mismo. Una habilidad increíble, rapidísimo. Rapidísimo el delantero que tiene el conjunto de Nanagua, Alci Aveiro. Los equipos suplentes del conjunto de Nueva Estrella, camiseta 1 Carlos Villamayor, 8 Lucas Jiménez, 16 Neri Castro, 6 Alberto Mesa, 11 Eric Vázquez, 19 César Martínez, número 3 para Alicio Verdejo.
Mientras tanto, el equipo visitante, el equipo suplentes del conjunto de Nanagua, 12, José Ferreira, 13, Armando Talavera, 14, Roberto Morel, 15, Rodney Bogado, 16, Luis Zamudio, 17, Mauricio López, 18, Elpidio Flor Isasi. Estamos viendo en imágenes ya el ingreso del equipo titular del Club Nanagua, Jorge. Ahí estamos observando ya a través de Limpio Digital el ingreso. Ya estaban en la cancha el conjunto de Nueva Estrella. Ahora vamos a ver el ingreso del conjunto de Nanagua, de Rincón, con la camiseta tradicional, la camiseta en amarilla y azul, la camiseta tradicional que tiene el conjunto de Nanagua, que hoy en el partido de ida juega de visitante y va a definir, como salió primero en el grupo A, va a definir en su casa. Partido de ida y vuelta, las emociones las vas a vivir a través de Limpio Digital. Agradecemos a Dirección Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio, abogado César Medina Linares. Agradecemos también a Cooperativa Multiactiva Ñandembae Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos, pizzas. Cadena Forma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Mini Bodega Francis. Recicladora Caranda, de 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Y heladería y repostería Miguelito. Ahí está, muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que apoyan la transmisión de Limpio Digital. El capitán del conjunto de Nanagua Mía, camiseta 8. Néstor Cáceres y el capitán de Nueva Estrella, Horacio Rodríguez. Tras la ausencia del jugador Neri Castro y de Alicio Verdejo, el capitán es el jugador Horacio Rodríguez. Agradecemos también a Raymond Restobar, pizzas, lomitos, hamburguesas. Remas VIP, digo bien, líder mundial en servicios inmobiliarios. JHS Sistema Óleo Hidráulico. Jimmy Repuestos, Weekend Productora Audiovisual y Servicios de Marketing. CM Repuestos Multimarcas, Bodega Gonzi. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y la familia. LIA Comunicaciones. Agradecemos de corazón realmente a todas las empresas que nos apoyaron hoy, Jorge. Asimismo, pueden enviar su mensaje. Gracias. Pueden enviar su mensaje a través de la plataforma de Facebook, a través de Limpio Digital, a través de YouTube también. Vamos a estar en vivo y en directo. Estamos en la cancha Prisciliano Pavón del conjunto de Nueva Estrella, a punto de comenzar este compromiso, un partidazo, la semifinal de la Liga Limpeña. Recordemos que el otro partido se está jugando el conjunto de 24 de local ante el conjunto de Guaraní, buscando también al otro finalista. El partido de ida, primero de local el conjunto de 24 y luego va a definir en su cancha el conjunto de Guaraní. A segundos de comenzar este compromiso, cesó la lluvia, espectacular ahora el ambiente. Va a comenzar el compromiso, lo va a empezar a tocar el conjunto de Nanagua. Lo movió el jugador Alci Aveiro. Empezó a tocar el conjunto de Rincón. Tocando la pelota ahora está el jugador Mario Rodríguez. Tratando de llevar la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Estamos en el partido, en la semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. En el partido de ida. Hoy domingo 2 de enero. Empezando con todo con Limpio Digital. La transmisión de lo que es la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí está tocando el capitán, tratando de recepcionar, sacando de cabeza el jugador Jaime López, recepcionando Diego Vázquez, tratando de llevar, se gana un saque de costado del conjunto de Nueva Estrella. Dejando Diego Vázquez para la reposición al jugador
Jonathan Aranda. Aranda que está jugando con posición de nuevo con línea de 3. El director técnico Juan Pablo Villamayor. Un poquito más adelantado lo vemos a Casau. Exactamente. Siempre con cambios en cada partido, Juan Pablo Villamayor, Jorge. Buscando la mejor, ¿cómo se dice? Los mejores chicos seguramente en lo que la práctica en la semana, mía. Claro, de hecho que escuchamos el otro día en la entrevista con él, que él tiene que ver la manera de qué hacer con su onceno, porque hay gente que no se va ni siquiera a entrenar, hay gente que no se presenta, gente lesionada, entonces era como explicarle también a toda la gente el porqué de los oncenos a veces de Juan Pablo Villamayor. Una verdadera fiesta estamos viviendo en el estadio del club Nueva Estrella, Prisciliano Pavón. Vemos a la gente de Nanagua también acudiendo, llevando Giovanni Bogado la pelota, tratando de ganar. Saque de arco para el conjunto de Nanagua. Va lentamente el portero Paulo Vera. Y son llamativos muchas veces, mía, el cambio que incorpora, la verdad, Juan Pablo Villamayor, porque en la semana seguramente fue tocado, sintió algo Neri Castro, por eso es que no llega de titular en este compromiso. Exactamente, yo creo que al finalizar el partido le podemos preguntar a Juan Pablo Villamayor qué fue lo que pasó. Asimismo, cabeceando el jugador Alciaveiro, tratando de recuperar ahora el punto de Nueva Estrella, ahora el jugador Giovanni Bogado, tratando de conectarse con Junior Medina y sacando desde el fondo el conjunto de Nanagua. Recuperando está el jugador Rodríguez, ahí le tiene Fernando López, llevando la pelota, tratando de comunicarse y lo consigue con Giovanni Bogado. Linda la jugada de Bogado en esta, tratando ahora de llevar la pelota y sacando desde el fondo el jugador Enríquez. Y ahora de nuevo recuperando está el conjunto de Nueva Estrella. Llevando Fernando López la pelota. Tocando por el medio sector. La pelota el jugador. Llevando José Casao, muy bien. La habilitación en esta de Casao, llevando la pelota del centro, el cabezazo de Junior Medina y sacando como puede el portero Paulo Vera. Muy linda la jugada del jugador Casao y habilitando perfectamente el centro perfecto, el cabezazo de Junior Medina y la tapada del portero Paulo Vera. ¿Cómo exactamente, viste? Muy atento realmente Paulo Vera, Jorge. Una pelota muy, ¿cómo se dice? Directa, donde estaba posicionado el portero Paulo Vera. Pero vemos ahora de nuevo llevando Medina, tocando con el jugador Giovanni Bogado, llevando el jugador con la pierna derecha, habilitando a Fernando López. Fernando López buscando con quién tocar, levantando la pelota, ahí le tiene Medina, a ver qué hace Medina, a ver qué hace ahora Bogado, la pelota, y de nuevo la tapada del portero Paulo Vera en estos primeros minutos, empezando a mover mejor la pelota al conjunto de Nueva Estrella, mía. Agradecemos a Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Top Store, celulares, electrodomésticos, ropas, Corujo, Clínica y Veterinaria San Miguel. Jugador caído en el conjunto de Nanagua. Mirá quién se vino a poner enfrente de mía. Muy sentido por lo visto, ya se está moviendo en la banca de suplentes Armando Talavera con la 13, Jorge. Asimismo, el jugador Amado Talavera, Armando Rotela que vino a ponerse enfrente. Muchas gracias, Armando. Va a salir desde el fondo ahora el jugador ahí está llevando la pelota el jugador
Alci Aveiro, corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella, levantando la pelota rápidamente en esta casa, sacando, despejando el jugador con la camiseta número 2, Carlos Enríquez, y corresponde saque de costado en ataque para el conjunto de Nueva Estrella en estos primeros minutos, haciendo mejor las cosas, Mía. Saque de costado para el conjunto verde y blanco. Le deja para que lo reponga José Casao. Tocando la pelota. Tratando de recepcionar en esta. Disculpame, Mía. Recuperando está Rodríguez. Rodríguez abriendo por el costado derecho para que lo lleve Jaime López. Muy linda en esta la salida de Jaime López, pero se complicó, pero recuperando está Rodney Fernández, dejando la pelota para López, el remate de López, potente el remate de López, pero la tapada de nuevo del portero Paulo Vera. Jorge, recordame dónde jugaba Paulo Vera. Paulo Vera, lo vi jugar en la selección piqueteña de futsal FIFA. Exactamente, futsal entonces también jugaba Paulo Vera. Paulo Vera, estaba también el que le remató, Fernando López, Alci Aveiro, un gran equipo de futsal FIFA donde también estuvimos transmitiendo con Limpio Digital, un gran portero, un portero también que tiene salida, un gran remate también, Paulo Vera. Ahora estamos viendo defender los colores del conjunto de Nanagua de Rincón. De vuelta una falta para Alcides Aveiro, Jorge. Un jugador muy movedizo. Sí. Busca mucho siempre. La manera de atajarles es esa. Así mismo trata siempre de llevar limpia la pelota. Un jugador muy importante, como está diciendo Mía Romero, levantando a Enríquez la pelota, buscando el cabezazo y despejando desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Levantando la pelota, recuperando está el jugador Jorge Pestana, habilitando por el costado izquierdo para que lo lleve el jugador Rodríguez. Paulo Vera jugó en Guaraní, en Ñupotu y 24 de Itapuamí, Jorge. Esos son los equipos en que estuvo limitando Paulo Vera. Exactamente. Vamos a ver, va a reintegrarse de nuevo el jugador, o va a ingresar el jugador camiseta número 13, como está diciendo Mía Romero. El primer cambio ya para el conjunto de Nanagua. Salió lesionado entonces el jugador Carlos Enríquez, Mía. Sí, salió con la camiseta número 2 Carlos Enríquez. Ingresó con la 13 Amado Talavera. Ahí está, muchísimas gracias también al compañero Cristian. Ahí está, muchísimas gracias Cristian Jara también, que está trabajando con la gente de Pasión Deportiva, también compañeros que están trabajando a full, también llevando las transmisiones. Levantando la pelota y saliendo ahora desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella, sacando Marcos Brites la pelota. Despejando de nuevo el jugador Jorge Pestana. El árbitro retrotrae la jugada, sentido de nuevo el jugador con la camiseta número 8, Néstor Cáceres. Vemos a los primeros minutos ya el cambio por lesión en el conjunto de Nanagua. El lateral derecho. Y ahora quedó sentido el número 8, Néstor Cáceres, Mía. Exactamente. Ricardo Salinas paró la jugada de ataque de Nueva Estrella. No estuvo bien eso. Así mismo. Tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella, tocando el jugador Giovanni Bogado, habilitando por derecha para que lo lleve Jaime López. El lateral derecho del conjunto de Nueva Estrella, tocando con López. López de nuevo habilitando el medio sector, llevando el jugador Giovanni Bogado, habilidoso. El gran primeros minutos del jugador Giovanni Bogado. Muy importante la labor de Giovanni siempre en el onceno, Jorge. Llevando López, que le va tocando de nuevo con Giovanni Bogado, se complementa muy bien, sacando desde el fondo el jugador Jorge Pestana, recepcionando y metiendo de nuevo el jugador López. De nuevo Pestana, tratando de llevar Rodríguez, y lo consigue. Lateral izquierdo del conjunto de Rincón, habilitando por el costado izquierdo y levantando la pelota, a ver si lo lleva el jugador Johnny Cardoso. Se le fue, corresponde saque de costado para el conjunto
local, el conjunto de Nueva Estrella. Tocando Cardoso la pelota, tocando con Talavera. Ahí lo tiene el número 10, el remate del jugador Carlos Patiño. Corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Gol de Guaraní de penal, Jorge. Gol de Guaraní. Guaraní entonces que ya empieza a ganar su compromiso ante el conjunto de 24. Pechito Franco, el técnico de Nanagua, Jorge. Pechito Franco, el director técnico. El cambio rápido en esta por lesión del jugador Carlos Enríquez. Ingresó Amado Talavera. Pero llama mucho la atención también la no inclusión de Mauricio López, un delantero también que jugó súper bien ante el conjunto de Guaraní. Recordemos el 1-1. El pidió Florizazzi también, ¿te acordás? Exactamente. Son jugadores muy rápidos muy y importantes. muy importantes también en el esquema del conjunto de Nanagua. Colocando la pelota el jugador Mario Rodríguez. Tiro libre para el conjunto de Nanagua. Mario Rodríguez y el tiro libre. Levantando la pelota con cabezazo de Cáceres. Y recepcionando Jaime López. Dejando para el portero Luis Agüero. Y va a salir desde el fondo. Agüero tocando con López. López con la pelota. Habilitando por derecha al jugador Jaime López de nuevo. Tocando Rodríguez. Habilitando por izquierda para Marcos Brites. El marcador del partido es gracias a... Mini Bodega Francis. Indica que el partido está... 0-0. Los primeros minutos, 13 minutos de este primer tiempo, 0-0. Sigue este compromiso entre el conjunto de Nueva Estrella y el conjunto de Nanagua. Cristian Maciel, el que marcó de penal para Guaraní, Jorge. El delantero que siempre marca también goles importantes, Cristian Maciel, entonces... El autor del tanto del conjunto de Guaraní. Guaraní que empieza a ganar al conjunto de 24. 24 de gran primera rueda. En la segunda rueda bajó muchísimo. Hasta perdió el primer lugar que estaba teniendo ellos, ¿verdad? Con la derrota de nuevo ante Ribereño. Cuidado que está llevando el jugador y picando frente al portero Luis Agüero. El remate. Sentido Alcides Aveiro. El remate en esta de José Leguizamón. Pero viste ese pique antes de agarrar el portero Mía. Sí, pero una pérdida también ahí en el medio de Rodney Fernández. Asimismo, Rodney Fernández de nuevo de titular en el conjunto de Nueva Estrella. Se va recuperando el jugador Alci Aveiro. Saliendo Agüero con la pelota, tocando para el jugador Jaime López. López tocando para el otro López, pero Fernando López. Retrocediendo la pelota y saliendo y tratando de jugar limpio y saliendo el conjunto de Nueva Estrella. Levantando la pelota Brites. El pelotazo de Brites, pero sacando de un cabezazo Amado Talavera. Cardoso. Linda la jugada en esta, Alci Aveiro tocando de nuevo con Cardoso. Cardoso dejando la pelota para el jugador José Leguizamón. Leguizamón retrocediendo la pelota, tocando con Pestana, recuperando hasta el conjunto de Nueva Estrella. Tocando ahora por el costado izquierdo, marcando posición prohibida. Posición prohibida. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Les cuesta un poco dominar el balón. Yo creo que por la lluvia más que nada la cancha... Está muy resbaladiza, como se dice. También cuidando mucho lo físico, ¿verdad? Levantando la pelota y tratando de sacar ahora Horacio Rodríguez y lo consigue. Recuperando está el jugador Néstor Cáceres. Dejando para Romero. Romero abriendo por el costado izquierdo. Cabezazo del jugador Jonathan Aranda. Recuperando a Alci Aveiro. El remate de Aveiro. Potente el remate
de Alci Aveiro. Pero levantándose mucho y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Dirección y Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio, Cooperativa Multitiva Ñandemay Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Estamos en el estadio Prisciliano Pavón, en la cancha de Nueva Estrella, donde el local está igualando 0-0 ante el conjunto de Nanagua. Llevando Casau, tratando de llevar Casau y corresponde tiro de esquina. Acaba de marcar el árbitro del compromiso. Para mí también un jugador muy habilidoso, José Casau, siempre ingresando muy, pero muy bien por el costado izquierdo del ataque del conjunto de Nueva Estrella. Claro, Mía. por algo ya, luego de los 2 partidos suspendidos ya de una titular, Jorge. Así mismo. Corresponde tiro libre de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Colocando la pelota está el jugador Giovanni Bogado. Levantando Bogado la pelota y tratando de conectar el jugador Fernando López. Recuperando está el jugador con la camiseta número 10, Patiño. Levantando la pelota para la corrida Alci Aveiro. Estuvo atento y sacando por un costado. No quiere complicarse el jugador Jonathan Aranda. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Lo hace rápido Alci Aveiro. Dejando para Cáceres. Cáceres buscando su perfil en esta. Le pone el físico el jugador Ronnie Fernández. Recuperando esta Aranda. El árbitro dice que no fue infracción. Recuperando está Aveiro. Aveiro llevando la pelota y le pone el físico Fernández. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Agradecemos aquí a hamburguesa 100% a la parrilla. Lomitería Johnny Hamburguesas, lomitos, pizzas. Lateral en ataque para el conjunto amarillo y azul. Le va a sacar Rodríguez. Rodríguez buscando conectarse con Aveiro. Se le va la pelota y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Delivery gratis 0986-146-322. Va a salir desde el fondo el portero Luis Agüero. Gran portero también que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Sacando Agüero la pelota, tocando con el capitán Horacio Rodríguez. Rodríguez tocando para Fernando López, que viene del fondo para buscar la pelota. Habilitando por el costado izquierdo para que lo lleve Marcos Brites. Brites tratando de llevar la pelota, le está cubriendo Cardoso, pero habilitando ahora Jaime López, tocando con Fernando López, tratando de llevar. Levantó la pierna el jugador Carlos Patiño y corresponde tiro libre en su campo para el conjunto de Nueva Estrella. Luego de una gran lluvia, la lluvia que vino a mojar todo entre el equipo de senior, empate entre el conjunto de Ribereño de visitante ante el conjunto de Nueva Estrella ¿cómo se dice? En la categoría senior. Agradecemos a Top Store, también a Corujo Celulares, Electrodomésticos y Ropas. Clínica Veterinaria San Miguel. Talavera y el saque de costado para el conjunto de Nanagua. Levantando Talavera la pelota, tratando de conectarse con Alci Aveiro. Recuperando está Brites, tocando con Fernando López. Fernando López lo ve posicionado al jugador Jaime López. Abriendo de nuevo por el costado izquierdo para que lo saque Brites. Levantando de nuevo Brites la pelota, buscando el cabezazo del jugador Diego Vázquez. Pero sin dirección y va a salir desde el fondo el conjunto de Nanagua. Vemos muy adelantadas las líneas del conjunto de Nueva Estrella, mía. Exactamente. Enseguida nos va a decir la posición también el compañero Armando En parte Rotela. baja. Parte baja, Sacando Paulo Vera la pelota, recepcionando está Fernando López, tocando para que en la corrida de Junior Medina le pone el físico el jugador Rodríguez. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Agradecemos a Cooperativa Ñandemay Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Sponsor oficial de la Liga Limpeña Cooperativa Ñandemay, Jorge. Así mismo, me quedé pensando con el tema de parte baja, mía. Se mojó todo nuestro compañero hoy. Se mojó todo. Un trabajo a full también. De gran trabajo. Llevando la pelota a ver si tratando de llevar. Se lanza Rodríguez. Pero recuperando está
el jugador Cardoso, dejando para Talavera. Talavera tratando de conectarse, sacando limpiamente desde el fondo y la corrida del jugador Giovanni Bogado. Importante en el medio sector que tiene el jugador, el conjunto Nueva Estrella, tocando para Fernández. Tratando de llevar Fernández la pelota, le pone el físico el jugador y lo consiguió Aveiro. Tratando de llevar hacia Aveiro la pelota, le sacó limpiamente y de nuevo la pelota tratando de llevar Brites. En el medio sector, de esa forma, tocar la pelota mía fue muy, muy habilidoso Alci Aveiro. Exactamente. De hecho que conocemos el juego de Alcides Aveiro. Un jugador aguerrido que tiene el conjunto de Nanagua, número 11. Sacando Fernández la pelota, recepcionando está Junior Medina. Tratando de llevar Medina en esta, le saca el jugador Pedro Cáceres. Infracción. Vamos a ver, infracción. Sentido Pedro Cáceres. Muy sentido Cáceres en esta. Creo que se viene la primera tarjeta del partido. Sí, la primera tarjeta del compromiso es para el jugador Junior Medina. Los 22 minutos de este primer tiempo. Tarjeta amarilla para el jugador Junior Medina. Se va recuperando. Se va recuperando el jugador Pedro Cáceres. Colocando la pelota Paulo Vera, pero lo deja para que lo saque el jugador Amado Talavera. Talavera. Levantando Talavera. Cáceres. Dejando para el jugador Aveiro. Recuperando de nuevo el capitán Cáceres. Tratando de conectarse con Aveiro. Sacando limpiamente Casau. Sacando de llevar Medina. Recuperando de nuevo Talavera. Abriendo por el costado derecho para que lo lleve el jugador Cardoso. Sacando Brites. Y el cabezazo en esta de Fernández. Y la mano del jugador Alcides Aveiro. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Matiz Impresiones. Impresiones en general. Parador, agua, pedo, mercería, despensa, bebidas heladas. Precio al por mayor y menores. Parta Pizza, lucha por tu última rebanada. Tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Colocando la pelota en esta, la hace rápido Casau. Tocando con el portero Agüero. Abriendo por el otro costado ahora para que lo lleve Rodríguez. Tocando con Fernando López. López tocando la pelota para el jugador Giovanni Bogado. Tratando de llevar Diego Vázquez, recuperando esta Cáceres desde el fondo. Le pone muy bien el físico Cáceres y saliendo el conjunto de Nanagua. Infracción, dice el árbitro. Pierna levantada y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Jimmy Repuestos. Tenemos todo lo que necesitas. Weekend, productora audiovisual y servicios de marketing. CM Repuestos, multimarcas. Agradecemos también a Bodega Gonchi. Colocando la pelota está el jugador camiseta número 10, Giovanni Bogado. Bogado, el dueño de las pelotas paradas del conjunto Nueva Estrella. Colocando la pelota. Levantando Bogado la pelota al cabezazo defensivo del jugador José Leguizamón. Y corresponde José. Tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Empató 24 de septiembre Jorge. Un partidazo entonces lo que estaban jugando entre el conjunto de Guaraní y el empate de 24. Tiro de esquina levantando la pelota y tratando de conectar Jaime López y sacando Rodríguez. Y sacando desde el fondo del conjunto de Nanagua. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Tocando la pelota Giovanni Bogado, tratando de llevar, pasar de dos, sacando desde el fondo Talavera, recepcionando está el jugador Rodney Fernández.
Sacando Fernando López la pelota. Levantando López la pelota y dejando pasar el portero Paulo Vera. Corresponde saque de fondo para el conjunto de Nanagua. Empate en el Matadero, Jorge. En el Matadero se jugó, entonces está jugando lo que 24 sería Guaraní. la otra semifinal de local. El conjunto de 24 llegó al empate ante el conjunto de Guaraní. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. ...26 minutos de este primer tiempo... ...y el marcador es gracias a... Mini Bodega Francis. ...indica que el partido está, Mía... 0-0. 0-0 está el compromiso acá... ...en este... lindo escenario... ...de Prisciliano Pavón... ...la cancha de Nueva Estrella... Llevando Brites la pelota, tratando de conectarse con Casau... ...le pone el físico Talavera y sacando desde el fondo ahora el jugador... Pestana. Era Carlos Romero. Seccionando y sacando de derecha el jugador Talavera y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Recicladora Caranda de 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Heladería y repostería Miguelito, más de 25 años contigo. Un tiro libre peligrosísimo tiene a su favor ahora el conjunto de Nueva Estrella. Marcó el árbitro, marcó saque de arco. La corrida en esta del jugador Junior Medina. El árbitro dice que se lanzó y corresponde saque de arco para el conjunto de Nanagua. Dirección y Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio. Director abogado César Medina Linares. Va sacando el portero Paulo Vera, levantando la pelota, tratando de conectar en instancia Aveiro, sacando Brites. Tocando la pelota con Fernando López. Ahí está llevando el jugador Rodney Fernández. Le pone el físico Cardoso y tratando de llevar. Y recuperando está Talavera. Amado Talavera tocando la pelota para el jugador Aveiro. Peligroso el número 11 que tiene el conjunto de Nanagua. Llevando el jugador Fernando López. Recuperando está el jugador con la camiseta número 10, Carlos Patiño. Tratando de llevar Patiño la pelota. Le ponen entre dos y sacando limpiamente ahora Fernando López. Sacando para Rodríguez. Recuperando Carlos Romero. Abriendo ahora por el costado izquierdo para que lo lleve el compañero Mario Rodríguez. Rodríguez levantando de nuevo la pelota. Y sacando Fernández. Recuperando está el jugador Carlos Patiño. Patiño tocando con Cardoso. Ahí le tiene hacia Aveiro. Aveiro abriendo para el costado derecho para que lo levante Talavera. Talavera él levanta la pelota. Y de nuevo se le queda hacia Aveiro. Hacia Aveiro de nuevo tocando para Talavera. Y tratando de levantar la pelota en esta. Y tratando de conectarle y Samón. Y saliendo desde el fondo el jugador Aranda. Y saliendo el conjunto de Nueva Estrella. Un ida y vuelta al partido, Jorge. Asimismo, un partido de ida y vuelta. Estamos viviendo aquí en la cancha del Nueva Estrella. De nuevo, la lucha frecuente entre el jugador Alci Aveiro y el jugador Fernández. Recuperando a Aveiro, el remate de Aveiro y sacando como puede Jaime López. Y ganándole siempre en el mano a mano Alci Aveiro a Fernández. Exactamente, creo que ya va la tercera pelota del partido que pierde Rodney Fernández frente al Alcides Aveiro. Asimismo, un jugador muy importante que tiene el conjunto de Nanagua, Alci Aveiro, le está dando un baile al jugador Rodney Fernández en estos primeros minutos. Agradecemos a Raymond Restobar, pizzas, lomitos, hamburguesas. Remax VIP, líder mundial en servicios inmobiliarios. JHS, sistema óleo hidráulico. Tiro de esquina para el conjunto de Nanagua, colocando la pelota está el jugador Carlos Patiño. Levantando Patiño, pero momentos de hidratación, ahora está marcando el árbitro del compromiso. Y un partido en estos primeros minutos, 30 minutos de este primer tiempo. Y un partido, como está diciendo Mía, empezó súper bien el conjunto de Nueva Estrella, pero luego se fue asentando más también el conjunto de Nanagua. Y
y un partido de ida y vuelta en estos últimos minutos. ¿Cuántas tarjetas ya en el partido? Una recién, Una ¿verdad, tarjeta amarilla Jorge? para Junior Medina Junior Medina. a los 22 minutos de este primer tiempo. Agradecemos a toda la gente que ya está en plena sintonía con nosotros, Jorge. Agradecemos también a Weekend, productora audiovisual y servicios de marketing, CM Repuestos Multimarcas, Bodega Gonzi, Embutidos Artesanales Daisy, LIA Comunicaciones, Matiz Impresiones, impresiones en general, Parador, Agua, Pega, Esparta, Pizza, lucha por tu última rebanada, Top Store, también a la empresa Corujo, celulares, electrodomésticos y ropas, Clínica Veterinaria San Miguel. Estamos observando también la gente de Nanagua también que vino hasta el Prisciliano Pavón. Llegaron muchísima gente también de Rincón a apoyar a su equipo, el conjunto de Nanagua. Y también la gente local, la gente de Nueva Estrella también. Vemos los colores verde y blanco, vinieron a apoyar a su equipo. Agradecemos a Liz Teresa Gómez Cardoso, que ya dejó su mensaje ya para el Club Nueva Estrella, a John Méndez, a Daniel Aranda, a Claudia García, Merla Pereira, María Cristina, Esteban Figueredo, Julio Romero, Víctor Valdés, Ale Cárdenas, Ángel Zarza y Antonella López. Preguntan cuánto está el partido de Guaraní 24 y les repetimos que está empatado el partido en el Matadero. Asimismo, el tanto de penal del conjunto de Guaraní y el empate transitorio 1-1 que se está jugando en el Matadero entre la otra semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Estamos en este domingo 2 de enero, primera transmisión del 2022. Preguntan también cómo salió el partido, señor Jorge. 0 para el conjunto de Nueva Estrella y 0 para el conjunto de Ribereño. 0-0 terminó ese compromiso. Tocando la pelota y sacando Horacio Rodríguez, levantando la pelota, tratando de llevar Junior Medina. Se le fue, corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Sacando Talavera, levantando la pelota. Recepcionando Fernández, tocando con Fernando López. Recuperando de nuevo Casau, tratando de salir del fondo del conjunto de Nueva Estrella. Habilidoso el número 20 que tiene el conjunto de Nueva Estrella y corresponde tiro libre para el conjunto local. Tocando rápidamente en esta Rodney Fernández, dejando para Fernando López. Recepcionando está Jaime López. Lateral derecho que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Tocando de nuevo con el jugador Fernando López. Tocando con Rodney Fernández. Tratando de salir del fondo del conjunto de Nueva Estrella. Levantando de nuevo la pelota del jugador Brites. Saliendo ahora Talavera. Levantando Talavera la pelota, buscando la corrida de Leguizamón. Sacando Horacio Rodríguez. Complementando está Rodney Fernández. Abriendo por el otro costado para la corrida de Jonathan Aranda. Se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Agradecemos a Cooperativa Multiactiva Ñandembay Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Sponsor oficial de la Copa de la Liga Limpeña. Saque de costado para el conjunto de Nanagua. Lo hace el jugador Rodríguez. Tratando de conectarse con Alcia Aveiro. Recuperando está Aveiro. Le pone el físico Aranda. Y sacando ahora de un pelotazo el jugador Jaime López. Recepcionando está y habilitando perfecta en esta Giovanni Bogado para que lo lleve Junior Medina. Ahí la tiene Medina, a ver qué hace Medina. Buscando con quién tocar Medina. Retrocede de nuevo la jugada y levantando el jugador Giovanni Bogado. En esta no se decidió nunca el jugador Junior Medina. Y de nuevo recuperando está el conjunto de Nueva Estrella. Tratando de llevar, recuperando está el jugador Johnny Cardoso, el número 7 habilitando para el jugador Alcia Aveiro, llevando a Alcia Aveiro la pelota y tratando de conectarse, pero le pone bien en la pierna. Está el jugador Horacio Rodríguez y saliendo desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Está llevando el jugador Giovanni Bogado levantando la pelota, tratando de conectar el jugador Diego Vázquez. Sentido Alcides Aveiro, Jorge. Paulo Vera, muy sentido, lo vemos a Alcia Aveiro. Buscó la pelota el jugador Rodríguez, pero el toque fue.
No se decidió nunca en esta jugada Junior Medina mía. Dudo mucho. Podía probar al arco. Tenía el perfil del arco, retrocedió de nuevo la pelota para el centro del jugador Giovanni Bogado. De gran partido en este primer tiempo del jugador con la camiseta número 10, Giovanni Bogado. Se va recuperando de nuevo el jugador Alci Aveiro. Se va recuperando, pero tiene que salir en un costado, le dice el árbitro del compromiso. Se va a ganar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Alci Aveiro. Tarjeta amarilla para el jugador Alci Aveiro. A los 36 minutos de este primer tiempo, tarjeta amarilla para Alci Aveiro, el jugador muy... Se va recuperando ahora el jugador Aveiro. La suelta, va la cuarta vez del árbitro del compromiso. Va a salir el portero Paulo Vera, levantando la pelota. Cabezazo y sacando desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Levantando la pelota. En esta, a ver qué hace. Mirá cómo la sacó el portero Paulo Vera de palomita. De palomita el portero Paulo Vera. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Mini Bodega Francis, recicladora Carandal. Tocando Brites la pelota, tocando para que lo lleve Fernando López. Habilitando de nuevo por izquierda para que lo lleve Brites. Pasando el medio sector, el conjunto de Nueva Estrella, retrocediendo de nuevo está el jugador Rodney Fernández. Tratando de salir desde el fondo el conjunto. Horacio Rodríguez. Casau. Tratando de llevar Casau la pelota, le pone el físico a Cardoso. Muy linda la jugada y la salida del jugador Casau, pero recuperando está Johnny Cardoso. Llevando la pelota a infracción. Fuerte la infracción y corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Jugada para tarjeta, Jorge. La verdad que sí, una jugada muy fuerte ante el jugador Johnny Cardoso. Tiro libre para el conjunto de Nanagua. Colocando la pelota del jugador Amado Talavera. Talavera levantando la pelota en esta y sacando el jugador Rodríguez. Recuperando esta Cáceres. Habilitando por el costado izquierdo, levantando la pelota del jugador con la camiseta número 10. Carlos Patiño, y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a la heladería y repostería Miguelito, más de 25 años contigo. Mini Bodega Francis, bebidas bien heladas. Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos, pizzas. Va a salir el portero Luis Agüero. ¿Cuántos minutos del partido, Jorge? 40 minutos de este primer tiempo. Y el marcador es gracias a Mini Bodega Francis. Indica que el partido está, mía. 0-0. Recuperando Cardoso, tocando para Alci Aveiro. Aveiro tocando la pelota para que lo lleve Leguizamón. Le pone el físico y saliendo desde el fondo limpiamente el conjunto de Nueva Estrella. Le pone la cabeza en esta Junior Medina. Y la pelota que se queda en el poder de Cáceres. Levantando la pelota. Sacando con Talavera. Sacando de un pelotazo el jugador Talavera. Recuperando está Fernández. Diego Vázquez recuperando a Alci Aveiro en el medio sector del conjunto de Nanagua. Quedó sentido de nuevo el jugador Alci Aveiro. Cantando y tratando de llevar.
quedó sentido hace rato en Alci Aveiro. Sí, yo creo que ya se viene el segundo cambio en Nanagua. Desde el primer minuto del partido lo están persiguiendo con faltas al Alcides Aveiro, Jorge. Un jugador, como estábamos diciendo, muy determinante para el conjunto de Nanagua. Su salida, si se da la salida de Alci Aveiro, va a perder mucha contundencia y arriba el conjunto amarillo y azul. Es cierto lo que dice Armando Rotela. Primero, el jugador debería de recibir la asistencia y luego recién la camilla, Jorge. Así mismo. Totalmente al revés, Ricardo Salinas. Levantando Talavera la pelota. Y recordemos que esa jugada sacó la tarjeta amarilla para Alci Aveiro también. Exactamente. Levantando la pelota y tocando Rodríguez. Llevando la pelota ahora Patiño, tratando de conectarse de nuevo Rodríguez, levantando la pelota, pero sin dirección y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Sigue, creo, Alcides Aveiro. Sigue Alci Aveiro. Vamos a ver. Saliendo desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Llevando el jugador con la camiseta número 13, Marcos Brites. Dejando por el medio sector para que lo lleve Fernando López. Habilitando por derecha para que lo lleve Jaime López. Se cambió de lado ahora el jugador Giovanni Bogado. Cuidado que está llevando Rodney Fernández. Llevando Jaime López ahora. Tratando de salir limpiamente desde el fondo del conjunto. Nueva Estrella levantando la pelota al cabezazo de Medina. Sacando Rodríguez, tocando con Cáceres. Seccionando la pelota el jugador Romero. Pero está saliendo de nuevo desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Infracción de Rodríguez y corresponde tiro libre para el conjunto verde y blanco, Mía. Exactamente. Ahora un partido con un poco trabado ya en estos últimos minutos, 43 minutos de este primer tiempo. Se lo ve jugando muy adelantado a José Casaut, Jorge. Ahora mismo lo vemos adelantadísimo a Casaut y cambio de bando también para Giovanni Bogado, que está haciendo un excelente partido ahí en el medio sector, pero le cambia de dirección la jugada, ¿verdad? El técnico del compromiso. De nuevo reciente el jugador Alci Aveiro. No puede más Alcides Aveiro. Cuidado que es peligroso esto. Sacando Giovanni Bogado. La pelota tocando para Brites. Brites abriendo por el costado ahora para que lo lleven en el medio sector. Ahora el jugador Fernando López. Por el costado derecho ahora Jaime López levantando la pelota y sacando desde el fondo. Metiendo de nuevo Rodney Fernández la pelota a las manos del portero Paulo Vira. Vemos rengueando a Alci Aveiro. Exactamente. Levantando la pelota el jugador Paulo Vera. Tocando para Johnny Cardoso. Llevando el jugador también habilitadísimo, ¿verdad? Exactamente. El jugador Johnny Cardoso. Se me trabó la lengua. Levantando la pelota Diego Vázquez, tocando ahora para Talavera. Talavera saliendo desde el fondo, tocando con el capitán Cáceres. Tratando de sacar de nuevo por el costado derecho, llevando de nuevo para Talavera. Talavera buscando la compañía Johnny Cardoso. Cardoso tocando para Leguizamón de nuevo. Decisionando para Talavera. Talavera levantando la pelota, a ver qué hace. Y llegó de atrás el jugador Carlos Patiño y lanzándose, pero la pelota sin direcciones y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Y qué jugada en esta. Qué buen centro de Amado Talavera, Jorge. Así mismo, Muy buenos los toques, la recuperación de la pelota y el centro de Amado buenísimo. Esta fue una de las jugadas más importantes del conjunto de Nanagua, Mía. Del partido, creo que también por la definición, Jorge. Se fue haciendo camino el jugador Talavera y luego ya un centro perfecto. Llegando de atrás el jugador Carlos Patiño, pero la pelota que se le fue abriendo y 0-0 todavía el marcador. Tocando Giovanni Bogado la pelota, tratando de pasar la unidad de Cáceres. Recuperando de nuevo Giovanni, tocando la pelota para Jaime López. Lateral derecho que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Recepcionando al capitán Horacio Rodríguez. Abriendo por el costado izquierdo para que lo toque el jugador
Brites, levantando de nuevo Brites, la pelota tratando de conectar el jugador Diego Vázquez, lo consigue, pero recuperando está el jugador con la camiseta número 10, Patiño, sacando Rodríguez la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Tiempo cumplido, Jorge. Asimismo, ya tiempo cumplido. Llevando Aranda la pelota. Dejando para Giovanni Bogado. Bogado retrocediendo la pelota para que lo recepcione Jaime López. Levantando Jaime la pelota y sacando Talavera desde el fondo. Y el árbitro del compromiso va marcando el final. Final del primer tiempo. Con el marcador 0 para el conjunto de Nueva Estrella. 0 para Nanagua. Jorge, ¿qué vos decís en cuanto a la ausencia de Neri Castro? ¿Se siente o no se siente la ausencia en Nueva Estrella? Se siente mucho, veo que Nueva Estrella perdió una pieza fundamental al no ingresar el jugador Neri Castro en la parte de arriba mía. Exactamente, se siente realmente la ausencia de Neri. Falta ideas en el Nueva Estrella, falta algo. Falta algo, y le vemos como se dice, ¿verdad? Un equipo que con pelotazos siempre de atrás. Vemos los pelotazos del jugador Brites, pelotazo también de Jaime López, buscando siempre la cabeza del delantero Junior Medina, tanto también de Diego Vázquez. Pero por arriba muy atento lo vemos también a los defensas del conjunto de Nanagua, tanto a el jugador ingresado Talavera, Sí, muy importante. Pedro Cáceres, Mario Rodríguez, Pestana, muy sólido el conjunto de Nanagua y también el conjunto local que necesita de, ¿cómo se dice?, la victoria, ¿verdad? Exactamente. Porque este es un partido de ida y vuelta. Y vamos a ver si Alci Aviro también continúa en este segundo tiempo. No, Mira. está lesionado. Yo creo que se retira al CIE Javeiro, Jorge. Agradecemos a las empresas Raymond Restobar, Remax VIP, JHS Sistema Óleo Hidráulico, Jimmy Repuestos, Weekend Productora Audiovisual, CM Repuestos Multimarcas, Bodega Gonzi, Embutidos Artesanales Daisy, LIA Comunicaciones, Matiz Impresiones, Parador Aguapegue Esparta Pizza, Top Store, a la empresa Corujo y a Clínica Veterinaria San Miguel. Agradecemos también a los presentadores oficiales del partido, Dirección y Juventud y Deportes, Cooperativa Multiactiva Ñandembay Limitada, Quiero Burigues Salomitería Johnny, Cadena Farma Méndez, MP Piscinas, Mini Bodega Francis, Recicladora Carandaí y Heladería y Repostería Miguelito. Ahí está, agradecemos a las firmas comerciales también que hacen posible la transmisión de Limpio Digital. Estamos en vivo y en directo en un partidazo entre el conjunto local Nueva Estrella 0 y el conjunto de Nanagua 0. Recordemos el partido empatado también en el Matadero, Jorge. El partido que corresponde también a la otra semifinal, el conjunto de 24 de local 1 versus Guaraní 1. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos para todas las emociones de este segundo tiempo en la cancha Prisciliano Pavón de local, el conjunto de Nueva Estrella.
segundo partido y en casa. Ahí vamos a tener también el contacto con el compañero Tony Solalinde, va a estar conversando con la gente de la cooperativa Ñandembaé, la cooperativa que está auspiciando lo que es la Liga Limpeña de Fútbol. La cooperativa Ñandembaé multiactiva, te invitamos a crecer juntos, los mejores créditos y planes ahorros para vos. Comunícate con nosotros al 021-780-270 o al 021-781-830. Te aguardamos en Monseñor Moreno, casi Capitán Medina, en la ciudad de Limpio. Ya tenemos con el compañero Tony Solalinde. Estaba muy atento el portero de Paulo Vera. Después de la llegada también de Hernán Magua por el costado derecho, un centro que tocó levemente. Bueno, estamos el señor Medina, encargado de la parte de educación de la cooperativa Ñandembaé Limitada, que aporta, apoya y está constantemente también con el fútbol de la Liga Limpeña. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y dentro de la responsabilidad social que le exige a la cooperativa, también esta vez se puso las pilas y un poco poner su grano de arena también acompañando este campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol, apostando justamente también por esta actividad luego de 2 años de estar sin actividad deportiva. Es muy importante eso. Viste que el campeonato de la Liga Limpeña está llevando esa denominación Copa Cooperativa Ñandembaé. Es importante para la cooperativa también, es importante para la Liga Limpeña y para toda la comunidad que siempre que nos necesitemos estemos juntos. Se complicó un poco el inicio del partido acá por la lluvia. Queríamos hacer una nota previa también para comunicarle a los no socios todavía de la cooperativa que están haciendo las inscripciones aquí en la cancha del Nueva Estrella. Y parte de nuestra actividad también, esto se denomina Ñandembaé en tu barrio, esta campaña que siempre estamos presentes en las actividades grandes así, ¿verdad? En fiestas patronales y esta vez este campeonato que es de la Limpeña, que es grande, ¿verdad? Que aglutina siempre a mucha gente en los espectáculos deportivos y llevando un poco esa campaña de Ñandembaé en tu barrio que ofrece muchas ventajas a las personas que se interesan en asociarse y formar parte de esta gran familia que se llama Ñandembaé. Su eslogan mismo te dice, te invita a crecer juntos, ¿verdad? Sí. Excelente. Van a estar ustedes aquí, estamos en la carpa de la cooperativa también. Gentileza para nuestro trabajo, agradecer también a los directivos la confianza con Limpio Digital en este trabajo que estamos realizando en la cobertura deportiva y agradecerle a ustedes también porque hoy tuvimos complicaciones no acá por la lluvia. Y al principio, ¿verdad? Este aguacero que nos complicó a todos y nosotros prácticamente le entregamos esto a ustedes porque ya nuestra actividad ya se cerró, ¿verdad? Sí. Pero las veces que nos necesitamos tenemos que estar juntos, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos siempre. Limpio Digital es un medio demasiado importante que cubre las grandes actividades del Limpio y la cooperativa nunca se ha negado a apoyar toda actividad y toda iniciativa buena, ¿verdad? Que ayude y que vaya en beneficio de todos, ¿verdad? Excelente, le agradecemos a todos, saludos especiales para alguien que nos está acompañando también en la cobertura. Bueno, especialmente a los directivos de la cooperativa y en la persona de su presidenta, la señora Luciana Torres, por esta iniciativa de apoyar a la Liga Limpeña también en este campeonato. Va a instituir ahora los trofeos para los ganadores, también la Copa Ñandembaé. Entonces, yo también le agradezco a ustedes en nombre de la cooperativa Ñandembaé por este espacio de poder saludar a toda nuestra masa societaria y decirles que en todas estas actividades vamos a estar y vamos a estar dispuestos para ayudarles a la gente que esté interesada en asociarse, brindándoles también información sobre los requisitos. Excelente, estamos ya con Jorge, nuestro compañero, arranca el segundo tiempo de Nueva Estrella Nanova. Ahí está, estuvimos las palabras del representante de la cooperativa Ñandembaé Limitada, sponsor oficial de la Liga Limpeña de Fútbol. Vamos a ver también ya empezando lo que sería el segundo tiempo.
en la cancha Prisciliano Pavón del conjunto de Nueva Estrella. Vemos dos cambios ya que va a ingresar en el conjunto de Nanagua. Exactamente. En Anagua se retiró con la casaca 11 Alcides Aveiro, ingresa con la 17 Mauricio López. Se retira en Nueva Estrella Jonathan Aranda con la 14, ingresa con la 19 César Martínez. César Martínez. Ahí está, se retira el lateral, el volante por derecha que estaba jugando en el conjunto de Nueva Estrella, ingresa un delantero como César Martínez. Quiere ganar este compromiso el conjunto de Nueva Estrella mía. Exactamente. Vemos también al jugador Mauricio López, camiseta número 17. También lo vemos al jugador Rodney Bogado también para ingresar. Vamos a ver los cambios. Vemos ingresar también de a poco al conjunto, al técnico, a los árbitros del compromiso. En el conjunto de Nueva Estrella de Nanagua por lesión, entonces no sigue el jugador Alcides Aveiro mía. Una baja muy importante también para el conjunto de Rincón. La lesión del jugador fundamental que tiene el jugador Alcides Aveiro. Vamos a ver otro cambio también que va a preparar antes del comienzo de este segundo tiempo. Dos cambios en el conjunto de Nanagua. Camiseta número 15, Rodney Bogado, y camiseta número 17, Mauricio López. Vamos a ver el que nos sigue en el compromiso en el conjunto de Nanagua. Enseguida vamos a estar el número 10 mía, Carlos Patiño. El ingreso de Martínez por el jugador Jonathan Aranda. Correcto, gracias. Va a comenzar el segundo tiempo en instantes. En un partidazo en la semifinal de la Liga Limpeña. Partido de ida. Hoy domingo 2 de enero. Llevando las mejores emociones a través de Limpio Digital. Hoy a través del Facebook y a través de YouTube. Vamos a estar llevando todas las emociones de la Liga Limpeña de Fútbol. Va a comenzar el segundo tiempo. Va a empezar a mover el jugador Giovanni Bogado. Comenzó el segundo tiempo. Retrocedió la pelota para el jugador Brites, levantando la pelota, buscando Diego Vázquez, recepcionando está Romero, de nuevo recuperando está Vázquez, habilitando para Fernando López, por derecha para que lo lleve el jugador Giovanni Bogado, llevando habilidoso el número 10, levantando la pelota y tratando de conectar el jugador Ricky Martínez, y sacando de un puñetazo el portero Paulo Vera. Infracción en esta, vamos a ver qué determinación. Empujón, dice, infracción en perjuicio del jugador con la camiseta número 9, José Leguizamón, y corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Colocando la pelota está el jugador Mario Rodríguez. Rodríguez y el tiro libre. Levantando Rodríguez la pelota, pero se le fue. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio. Abogado César Medina Linares. Saliendo desde el fondo el jugador Jaime López, levantando la pelota pero sin dirección, y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Quiero hamburguesas 100% a la parrilla. Lo metería yo ni hamburguesas, lomitos, pizzas. El jugador con la camiseta número 4, Mario Rodríguez, y el saque de mano, levantando la pelota, buscando la cabeza de Leguizamón.
Sacando Rodríguez, recuperando Leguizamón, tocando para que lo lleve Cardoso. La pelota se le fue y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Corresponde saque de costado para el conjunto local, el conjunto verde y blanco. Y lo va a sacar el jugador Jaime López. López levantando la pelota, buscando el cabezazo de Junior Medina, pero sin dirección, y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Mini Bodega Francis, bebidas bien heladas, recicladora Carandel, más de 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Va a sacar de costado el jugador Mario Rodríguez. Rodríguez y el saque de manos. Levantando la pelota para que corra el jugador Cardoso. Se le fue la pelota y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Heladería y repostería Miguelito, más de 25 años contigo. Estamos en la semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Partido de ida entre el conjunto local Nueva Estrella versus Nanagua. Saliendo desde el fondo el capitán Horacio Rodríguez. Rodríguez levantando la pelota, buscando a Giovanni Bogado, sacando, estuvo atento el jugador Mario Rodríguez y saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Tocando, Bogado, se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Raymond Restobar, pizzas, lomitos, hamburguesas. Celular 0981 89 83 94. Sacando Rodríguez la pelota, levantando y tratando de llevarle Leguizamón. El árbitro marcando una infracción y corresponde tarjeta amarilla para el jugador con la camiseta número 9, José Leguizamón, a los 4 minutos de este segundo tiempo, Mía. Sería la tercera tarjeta del partido, Jorge. Asimismo, tarjeta amarilla para el delantero. Los 4 minutos del segundo tiempo, José Leguizamón. Quedó sentido el jugador Jaime López, Mía. Exactamente. Con la línea de 3 pensaba que Nueva Estrella iba a estar un poquito más adelantando, ¿verdad? Estaba pensando que iba a estar jugando así como estaba jugando contra Sudamérica. Sí. Pero lo vemos a un equipo muy compacto, así como atrás, en el medio y adelante. Un equipo muy difícil el conjunto de Rincón Nanagua. Así mismo, Jorge. Por más que, como ya mencionábamos, José está jugando muy adelantado también. Giovanni cambió de lado. Vino ahora por el costado derecho. Casau lo vemos allá. El cambio directo también de un volante derecho como lo es Aranda, ¿verdad? Y el ingreso de un delantero como lo es Martínez. Ahí está luchando Martínez. Llevando Ricky Martínez la pelota. Buscando con quién tocar. Tocando la pelota y para Vázquez. ¡Gol! ¡Gol! Nueva Estrella, Nueva Estrella, Nueva Estrella. ¡Qué golazo, qué jugada, qué jugador tan fundamental! César Martínez recuperó la pelota por el costado derecho del conjunto de Nanagua. La corrida y el pase perfecto. Nada más tuvo que empujar Diego Vázquez y el primer tanto del compromiso a los 5 minutos de este primer tiempo. ¿Y cómo lo viste, Mía Romero? Qué buena la recuperación, Jorge. La conexión también ahí con César Martínez, un jugador fundamental. Las veces que entra, las veces que hace buenas cosas en el partido. Realmente merecido ya el gol a Nueva Estrella de mano de Diego Vázquez. Asimismo, una jugada fundamental, un jugador muy táctico, muy bueno. Cada vez que ingresa, como está diciendo Mía, el jugador en César Martínez, Ricky Martínez, haciendo buenos partidos. Hoy recuperando la pelota por el costado izquierdo, ¿verdad? Derecho de la defensa de Nanagua. Y el centro perfecto, nada más para que lo empuje un goleador como Diego Vázquez. Mira. Exactamente. Estamos
en un partido donde lo está ganando ya el conjunto de Nueva Estrella por 1-0. El gol del jugador Diego Vázquez. Corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Muy sentido lo vemos a Casau. Vamos a ver. Va recuperándose el jugador José Casau. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Con este tanto, Mía respira un poco más profundo el conjunto de Nueva Estrella, más tranquilo. Exactamente. Para su partido de vuelta, que será en la cancha de Nanagua. Levantando Luis Agüero la pelota. Tratando de reseccionar y lo consigue Medina. Dejando para Bogado. Retrocediendo Bogado la pelota. Dejando para López. López de nuevo. Habilitando Bogado. Bogado tocando para Junior Medina. Levantando Medina la pelota para el cabezazo. El cabezazo del jugador José Casau. Y se salvó en esta el conjunto de Nanagua. Y en estos primeros minutos más contundentes de nuevo el conjunto de Nueva Estrella, Mía. Están más metidos realmente en el partido porque estaban totalmente sin ideas en el primer tiempo, Jorge. Ahora sí, vamos a ver, tras el tanto convertido por Diego Vázquez, cómo se va posicionando también, porque Nanagua va a tener que adelantar líneas. Gol en el Eutaciano Gómez de 24 de septiembre a los 3 del segundo tiempo. Víctor Ayala, el actor del segundo gol. 24 entonces de local. Está ganando 2-1 ya el conjunto de Guaraní, Mía. Partidazo por lo visto en el Matadero, Jorge. Un partidazo. Así como Tony estaba viendo la otra vez en la transmisión de Limpio Digital Radio. Vamos a hacer un partido de Nueva Estrella con Nanagua y el otro partido sería Guaraní 24, Mía. Así mismo. Nueve minutos de este segundo tiempo. El partido ya lo está ganando el conjunto de Nueva Estrella por 1-0. El marcador es gracias a Mini Bodega Francis. Se va retirado el jugador José Casau. En camillas. Y otra suelta neutral también que va a estar haciendo el árbitro del compromiso. Por esta va la sexta, por ahí, mía. Corresponde ahora a una suelta neutral. Vamos a ver el árbitro del partido. Dejando picar Fernando López, levantando la pelota. Sacando el jugador Mario Rodríguez. Tratando de llevar Cardoso y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Ya lo vemos un poco nervioso también a todo el componente del conjunto de Nanagua, mía. Claro, que queriendo ya cuidar lo que es el resultado. Llevando Cardoso la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Sacando Rodríguez. El árbitro marcando infracción. Infracción en perjuicio de José Leguizamón, del capitán Horacio Rodríguez, y corresponde tiro libre peligrosísimo. Tiene a su favor el conjunto de Nanagua. Colocando la pelota al jugador con la camiseta número 15, Rodney Bogado. Bogado y el tiro libre, colocando la barrera está el portero Luis Agüero. Estamos en vivo y en directo a través de Limpio Digital, llevando las mejores emociones de la Liga Limpeña de Fútbol. Vemos en la barrera a Fernando López, a Giovanni Bogado. Le va a sacar el jugador Rodney Bogado, levantando Bogado la pelota y sacando con un puño el portero Luis Agüero. Corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nanagua.
¿Cuántos minutos del primer tiempo, Jorge? Del segundo tiempo. El segundo tiempo, 11 minutos 52 segundos. Y el marcador del partido. Enseguida nos vas a estar diciendo Mía Romero, sacando el cabezazo de Medina. Buscando el jugador Mauricio López. Recuperando López, tocando con Rodríguez. Rodríguez levantando la pelota a las manos del portero Luis Agüero. Levantando Agüero la pelota. Buscando en esta la corrida de Medina. Tocando Medina para que corra Giovanni Bogado muy fuerte y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. El marcador del partido es gracias a... Mini Bodega Francis. Indica que el partido está, Mía. 1-0 a favor del Club Nueva Estrella. Levantando la pelota y sacando Rodríguez de un cabezazo. Dejando picar el jugador Mauricio López. Corresponde saque de costado en ataque para el conjunto de Nanagua. Talavera y el saque de manos, tocando Talavera, tratando la corrida de Mauricio López y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella, colocando la pelota el portero Luis Agüero. El partido de ida, luego tendremos el próximo domingo el partido de vuelta. Y ya vamos a conocer al finalista de cada serie, de cada semifinal. Levantando la pelota, buscando en esta Medina, dejando para Diego Vázquez, habilitando a Giovanni Bogado. A ver qué hace en esta Giovanni Bogado, habilitando de nuevo para Ricky Martínez. Martínez y el remate de Martínez por el cuerpo de Talavera y recuperando esta Ronnie Fernández. Fernández tratando de conectarse y lo consigue con Medina. A ver qué hace en esta Junior Medina, tratando de llevar. El árbitro está marcando tiro libre, peligrosísimo para el conjunto de Nueva Estrella. Una buena corrida en esta de Junior Medina, Mía. Exactamente. Una buena corrida realmente, pero ya una falta tan importante cerca del área para el conjunto de Nueva Estrella. Corresponde tiro libre para el conjunto local. Lo vemos frente a la pelota. Está el jugador Fernando López y también Giovanni Bogado. Siempre encargado de la pelota parada el jugador con la camiseta número 10, Giovanni Bogado. Se aleja de la pelota Fernando López, frente ahora a Giovanni Bogado, levantando la pelota y sacando con un puño el portero Paulo Vera. Y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Tenemos un cambio en el conjunto de Nanagua. Enseguida vas a estar diciendo, Mía, va a ingresar un jugador fundamental también, como lo es en el conjunto de Nanagua. Va a ingresar entonces con la 18 el Pidio Flor Isasi. Se va a retirar con la 6 Carlos Romero. Levantando Giovanni Bogado la pelota, el cabezazo de Vázquez. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Estrella, Nueva Estrella, Nueva Estrella. Y de nuevo el jugador Diego Vázquez de un cabezazo fenomenal. Nada que hacer el portero Paulo Vera. El centro perfecto de un tiro libre de esquina del jugador Giovanni Bogado. Y el partido que ya lo está ganando en estos 15 minutos de este segundo tiempo. Nueva Estrella por 2-0. Y como lo viste, Mía Romero. Qué buen córner, qué buen centro realmente de Giovanni Bogado. Y el cabezazo de lujo de Diego Vázquez. Diego Vázquez hoy... De lujo el cabezazo realmente. Demostrando un delantero nato, como se estaba diciendo en los primeros partidos, ¿verdad? No se le estaba dando los goles en el primer partido ante Ribereño. El tanto de Diego Vázquez. Y ahora marcando 2 goles para el conjunto de Nueva Estrella. Y con esto Nueva Estrella ya sueña con el partido de vuelta. Con la final de la Liga Limpeña de Fútbol, Mía. Exactamente. Se retiró entonces con la 6 Carlos Romero. Ingresó con la 18 el Pidio Flor Isasi, Jorge. Así mismo, el ingreso de Isasi, vamos a ver como centro delantero. Tocando Bogado la pelota. Levantando la pelota en esta, tratando de recepcionar Martínez, sacando Talavera.
2-0 está ganando de local el conjunto de Nueva Estrella a su similar de Nanagua. En un partido en el primer tiempo donde fue muy trabado, Mía, ya con este resultado en este segundo tiempo, Nueva Estrella se está demostrando por qué están en esta semifinal, Mía. Fuerte la infracción, fuerte, muy fuerte la infracción de Johnny Cardoso. Se va a ganar la tarjeta amarilla. Algo muy particular, Jorge. Nery Castro está sentado en la banca, los demás sí están trabajando. Nery Castro está sentado en la banca. Vamos a estar conversando con el... Es por algo que, por una... del domingo pasado, una lesión, un toque, lo está cuidando, entonces el director técnico Es Juan una herida Pablo. que nos está curando, me dicen acá. Cuidado que está levantando el jugador Martínez y saliendo desde el fondo Rodríguez. Tocando con Cardoso, tratando de llevar en esta Cardoso, recuperando está Fernando López. Ahí la tiene de nuevo Giovanni Bogado, remate de Bogado. Y monumental la tapada de Paulo Vera. Pero qué partidazo se está mandando el 10 del conjunto de Nueva Estrella, Giovanni Bogado, Mía. Una vez más, demostrando Giovanni Bogado por qué en el onceno titular de Nueva Estrella. Entonces, como estaba diciendo Mía, está un poco sentido el jugador Nery Castro. Tocando rápidamente, está levantando Fernando López la pelota al cabezazo de nuevo de Vázquez. Ganando todas Vázquez, Jorge. Ganando todas, así como se dice, cuando es tu partido, es tu partido. Este es un partidazo, la que verdad que está haciendo Diego Vázquez. Marcando los dos tantos. Y tanto fundamentales para la semifinal, para el conjunto de Nueva Estrella que esté ganando por 2-0. Tocando la pelota y tratando de llevar el jugador Rodney Bogado. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Levantando Bogado la pelota, tratando de llevar en esta el Pidio Flores así. Corresponde saque de costado, saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Jimmy Repuestos, Weekend Productora Audiovisual y Servicios de Marketing, CM Repuestos Multimarcas, Bodega Gonzi, Embutidos Artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. LIA Comunicaciones, Matiz Impresiones en general. 19 minutos 34 segundos de este segundo tiempo de la semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. El marcador del partido es gracias a Mini Bodega Francis. Está llevando el jugador Martínez. Martínez tocando para Medina. A ver qué hace Medina. Retrocede de nuevo Medina. Ingresó muy bien el jugador con la camiseta número 19, César Martínez. Casaú levantando la pelota. Bajo con el pecho el jugador Romero. Tratando de llevar en esta, corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Parador Agua P, Mercería, despensa bebidas heladas, precio al por mayor y menor. Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Tocando la pelota en esta el jugador Jorge Pestana. Llevando Talavera en esta, tratando de conectarse con el jugador Leguizamón. Sacando desde el fondo Fernando López. Se equivocan esta, a ver qué hacen esta Martínez. A ver qué hace Martínez y sacando un derechazo. Y se queda de nuevo para Diego Vázquez. A ver qué hace Vázquez, tiró. ¡Gol! A ver qué pasó. Y se le fue abriendo. Se salvó en esta el conjunto de Nanagua. Y mirá, mía. El remate solito ya frente al portero Diego Vázquez. Y como viste esta jugada, mía. Gritaron todos gol, Jorge, acá atrás. No, yo ya empezaba ya a gritar adelantado, mía. No, una buenísima jugada muy... la gambeteada ahí de Vázquez. Así mismo, como estábamos diciendo en la semana, ¿verdad? No podés gritar gol antes de que la pelota toque la red, ¿verdad, mía? Pero esto parecía gol, Jorge. Parecía la pelota que se dio, pero tocando la red del costado del portero Paulo Vera. Y el marcador que sigue ganando el conjunto de Nueva Estrella por 2-0.
En esta ganando súper bien el jugador César Martínez. Habilidoso el número 19 que tiene el conjunto Nueva Estrella. Gol de Guaraní, Jorge, El empate sería a mira, los 17 de la segunda etapa. el empate entonces del conjunto aurinegro ante el local 24 de septiembre, el partido que se está jugando en el Matadero. El Chori Dávalos, el autor del gol. Entonces, igualado en la otra semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Secando Cardoso la pelota, tocando con Rodríguez, tratando de levantar Rodríguez la pelota, se desvía embogado y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nanagua. A ver, colocando la pelota está el jugador Rodney Bogado. Levantando Bogado la pelota, sacando a Jaime López, se queda nuevo con ese Talavera. Talavera tratando de llevar, sacando, complementando Fernando López, levantando la pelota para la corrida del jugador Ricky Martínez. Martínez tocando la pelota para que lo lleve el jugador Giovanni Bogado. Recuperando está el jugador Rodney Bogado. Ahí tiene López, tratando de llevar López. De nuevo tocando para Bogado. Bogado abriendo por el otro costado, por el costado izquierdo, para la corrida del jugador Mario Rodríguez. A ver qué hace Rodríguez. Y despejando el jugador Jaime López. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. Agradecemos a la empresa Corujo Celulares Electrodomésticos Ropas. Agradecemos también a Clínica Veterinaria San Miguel. Ahí está sacando Cardoso. Cardoso tocando con Rodríguez, levantando Rodríguez la pelota y el cabezazo defensivo, pero recuperando está Cáceres, tocando para Talavera, Talavera llevando la pelota, necesita ver qué hace, se le fue la pelota y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Weekend Productora Audiovisual y Servicios de Marketing, CM Repuestos Multimarcas. Recordemos, a los 5 minutos de este primer tiempo, Diego Vázquez abría el marcador. A los 15 minutos de este segundo tiempo, de nuevo, Diego Vázquez y el segundo para el conjunto de Nueva Estrella, que está ganando este partido por 2-0. Raymond Restobar, pizzas, lomitos, hamburguesas. Levantando Fernando López para la corrida de Ricky Martínez. Fuerte la infracción en esta, el árbitro está marcando tiro libre para el conjunto de Nanagua. Quedó sentido el jugador César Martínez. Remax VIP, líder mundial en servicios inmobiliarios. JHS, sistema óleo hidráulico. Agradecemos a Cooperativa Multiactiva Ñandembay Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Va a salir desde el fondo del conjunto visitante del conjunto de Nanagua. Lo va a sacar el portero Paulo Vera, levantando Paulo Vera la pelota. Buscando a López. Tratando de sacar. Y la marca de Casau. Sacando limpiamente desde el fondo. Tocando con Fernández. Ronnie Fernández con la pelota. Tocando para la corrida de Martínez. A ver qué hace Martínez. Ganando de nuevo la posición en esta. El jugador Martínez tratando de llevar. Infracción de Talavera. Se viene otra tarjeta en el partido, Jorge. Para el número 8. Néstor Cáceres. Para Néstor Cáceres, tarjeta amarilla a los 25 minutos. Sin ninguna necesidad de la falta cerca del área, Jorge. Así mismo, pero qué habilidoso, qué determinante es este muchacho Martínez. Siempre ingresando en el segundo tiempo, pero demostrando que tiene que jugar de... ¿Sabes? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes a quién me vas a acordar? A Oscar Ruiz. Así mismo. La verdad, así como también en el primer tiempo estaba haciendo un partidazo en Alci Aveiro. En este segundo tiempo, el jugador más determinante termina siendo César Martínez. Levantando Giovanni Bogado la pelota. Fuerte la pelota y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nanagua. Recicladora Caranda, de 10 años, ayudando a la conservación del medio ambiente. Heladería y repostería Miguelito, más de 25 años contigo. Cureí Ruiz jugando en su mejor momento en Cerro Porteño, mía. Tocando Medina la pelota. Habilitando al jugador Ricky Martínez. Martínez recepcionando. Muy bien la pelota. La cubre Rodríguez y tratando de llevar. El árbitro está marcando infracción y corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua.
Lo va a sacar desde el fondo el jugador Mario Rodríguez. Levantando Rodríguez la pelota, buscando a Cáceres. Tocando el pidio, levantando la pelota, perfecto para la corrida de Mauri López. Ahí recepcionando López, levantando la pelota, tratando de conectar en esa Cardoso. Y la tapada. Segurísimo Luis Agüero. Muy seguro el portero Luis Agüero. Y el primer contragolpe potente que tuvo el conjunto Importante. de Nanagua Mía. Importante, creo que la primera del partido. La primera, y lo tuvo el jugador Del segundo tiempo sería. del segundo tiempo, el jugador con la camiseta número 7, Johnny Cardoso. Levantando Paulo Vera la pelota, buscando a Cardoso. Le pone el físico y recuperando Cardoso muy bien. En esta, llevando el jugador con la camiseta número 7. A ver qué hace, llevando la marca también de Medina. Lleva Cardoso. Ahí marca saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Perdió peso arriba tras la salida de Alci Aveiro del conjunto de Nanagua. Se siente la ausencia. Ahí lo va a sacar el jugador Jaime López. Saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Recuperando está Bogado. Tocando para el pidio. Sacando como puede Fernando López. Recepcionando Talavera. El cabezazo para Mauri López. Llevando por el costado derecho del ataque el conjunto de Nanagua. Ahí está tocando Bogado. Rodney Bogado. Buscando con quién tocar. El número 15 que tiene el conjunto de Nanagua. Levantando la pelota y sacando como puede Brites. Recepcionando Fernando López, tocando para Giovanni Bogado, tocando en esta, a ver qué hace, y la corrida de nuevo del jugador Ricky Martínez, Martínez llevando la pelota, buscando el perfil en esta de Medina, el remate, ¡gol! De Nueva Estrella, Nueva Estrella, Nueva Estrella. Y el remate del jugador Junior Medina en este 28 minutos de este segundo tiempo. Y una goleada ya en este partido de ida en la semifinal de la Liga Limpiña. Y como viste esta jugada, Mía Romero. Otra vez César Martínez haciendo lo suyo. Jorge, como dijimos ya, una importante labor la suya al ingresar ya jugador de segundo tiempo, Jorge, haciendo lo suyo realmente ya para el tercer gol de mano de Junior Medina. Pero qué jugador tan fundamental puede ser César Martínez. Le encanta jugar esta clase de partidos. Recordemos que finalista con Río Salado, campeón, ¿verdad, Armando? Campeón con Río Salado, un jugador muy fundamental. El jugador César Martínez, de nuevo dejando la marca y la potencia y el cuerpo como pone y habilitando perfectamente en esta al jugador Junior Medina para el tercer tanto y Nueva Estrella que está goleando al conjunto de Nanagua por 3-0 Mía. Agradecemos a toda la gente que está en plena sintonía en Facebook, en YouTube también, gracias realmente por estar mirando la transmisión en vivo y en directo aquí desde el Club Nueva Estrella. Recordemos que el partido de Guaraní 24 sigue empatado, Jorge. Así mismo, y también recordemos que el único equipo clasificado invicto era el conjunto de Nanagua, y ahora está perdiendo el invicto en un partido tan fundamental como es una semifinal, Mía, un partido de ida. Tiene el partido de vuelta, pero el marcador de 3-0 está demostrando que Nueva Estrella también quiere estar en esa final. Vemos ya dos cambios que también van a estar ingresando en el conjunto de Nueva Estrella ya para cuidar un poco lo que sería el marcador. Dos jugadores también muy habilidosos. Enseguida Mía Romero estará hablando de quién se trata. Los dos cambios que va a ingresar por el director técnico Juan Paulo Villamayor. Ahí está sacando Bogado la pelota. Abriendo por el costado derecho para la corrida del jugador Flor Ixasi. El pidio tocando para el jugador Néctor Cáceres, el capitán. Abriendo para el pidio. Abriendo por izquierda para el jugador con la camiseta número 4, Mario Rodríguez. Rodríguez llevando la pelota. A ver qué hacen esta. El jugador con la camiseta número 4, el remate de Rodríguez. Sin dirección.
sin dirección y va a salir desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Vemos dos cambios, Mía. Exactamente, Jorge. Se va a retirar con la 15 Fernando López. Ahí está el Diego aplauso. Vázquez sale con la camiseta número 9. Ingresa ya el habilidoso Alberto Mesa con la 6. Jorge Rivas. Se ha retirado con ovación, el aplauso de reconocimiento por los dos tantos del jugador Diego Vázquez, una figura muy importante en el compromiso. Se va retirando el goleador del compromiso, Diego Vázquez. Se retira también con la 15 Fernando López. Ingresa con la 8 Lucas Jiménez. Otro jugador también de gran partido, Fernando López. También se retira ovacionado. Se va retirado Fernando López. Ingresa Lucas Jiménez. Ya cuidando jugadores también el conjunto de Nueva Estrella con un marcador abultado de 3-0. Levantando Agüero la pelota. Seccionando Medina. Tocando para Giovanni Bogado. Bogado abriendo por derecha para la corrida de el jugador Alberto Mesa. Mesa tocando para Martínez. Martínez. El remate de Martínez. Ingresó súper bien el jugador con la camiseta número 19. César Martínez. De un nivel, desde el cambio de Martínez, el ingreso de Martínez, Mía, se vio el ataque de Nueva Estrella más compacto, más seguro y no sé, para elegir la figura del compromiso va a estar difícil. Va a estar muy difícil por los dos tantos de Diego Vázquez y por el gran partido de Martínez. Está llevando Jiménez la pelota, tocando para Martínez. Martínez tratando de habilitar a Giovanni Bogado. Levantando la pelota, atacando Cardoso. Recuperando está Jaime López, tocando para Rodney Fernández. Fernández retrocediendo la pelota para que lo saque Horacio Rodríguez. Recuperando Talavera. En el medio sector lo tiene el conjunto de Nanagua. Levantando la mirada Talavera y tratando de conectarse con Cardoso. El cabezazo está de Jiménez. Y recuperando está Rodríguez. Tocando con Cardoso. Con Bogado. Bogado llevando la pelota por el costado izquierdo para que lo lleve Rodríguez. Se le fue la pelota. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a la gente que está en sintonía y preguntan cómo sigue el partido en el Matadero, Jorge. 2-2. 2-2 sigue el compromiso. Agradecemos a Pedro Aranda, Lina Ferreira, Roberto Brites, Eri Torres, Graciela Romero, Luisito González, Mili Cáceres, Keka Colmán, Luna Cáceres, Claudia Melgarejo y una infinidad de gente que está en plena sintonía con nosotros en este partido de lujo que estamos observando, Jorge Rivas. Asimismo, muchísimas gracias a Keka Colmán, a mi mamá, también a Heriberto Torres, Eri Torres, mirando siempre la República de Luque. Levantando la pelota el portero Luis Agüero. Recepcionando, está perfectamente el jugador Rodney Fernández para la corrida de Lucas Jiménez. Por el costado izquierdo del ataque, levantando Jiménez la pelota. Recepcionando Giovanni Bogado. A ver qué hace en esta Bogado. Vamos a ver qué hace. Complementa una jugada, se tira Rodríguez. Recuperando de nuevo Giovanni Bogado. Tratando de pasar la humanidad de Rodríguez. Rodríguez bien parado en esta. Va a salir desde el fondo el conjunto de Nanagua. Gracias Rodríguez. Tocando con Cardoso. Perdiendo Bogado la pelota, recuperando Medina. Medina habilitando para la zanjada de Martínez. Recuperando Cáceres. El jugador Néstor Cáceres, el capitán del conjunto de Nanagua, habilitando por el costado derecho para la corrida de Mauri López. A ver qué hace Mauri López en esta, levantando la cabeza. Ahí, cuidado, ahí le queda Cardoso. Y sacando como puede el jugador Jaime López. Se le resbaló la pelota al portero Luis Agüero. Y por poco se complica. El primer error de Luis Agüero que veo en todos los partidos. Pero la pelota muy mojada también. ¿Qué es lo que está diciendo Armando? Tiro libre para el conjunto de Nanagua. Colocando la pelota está el jugador Rodney Bogado.
Levantando Bogado la pelota por el pecho del jugador Alberto Mesa y la corrida ahora del jugador Giovanni Bogado. Bogado buscando la cabeza en esta ahí el cuerpo del jugador Martínez habilitando a Jiménez. A ver, llevando Jiménez llevando la pelota, el remate de Jiménez. El remate de Jiménez que se levante, dice el árbitro del partido. Y de nuevo, Ricky, la maravilla Martínez. Una maravilla lo que juega este jugador con la camiseta número 19. Llegando ya a los 37 minutos de este segundo tiempo. A los 40 minutos de este segundo tiempo vamos a estar eligiendo la figura del compromiso con la compañera Mía Romero y con parte baja Armando Rotela. Llevando Fernández la pelota, tocando para Alberto Mesa, levantando la mirada Alberto Mesa, sacando Rodríguez, complementando en esta el jugador Bogado. Ronnie Bogado saliendo desde el fondo para el conjunto de Nanagua, tocando la pelota para el jugador con la camiseta número 7, el jugador Johnny Cardoso. Tratando de llevar Cardoso en esta, recuperando está Jaime López. Jaime López abriendo por el costado derecho para la corrida del jugador Giovanni Bogado. Bogado reteniendo la pelota, tocando para Alberto Mesa. Tranquilizando la pelota siempre el jugador con la camiseta número 6, Alberto Mesa. Campeón con el Sportivo Peñón. Para la corrida René Fernández. Fernández llevando la pelota, tocando de nuevo por el costado derecho para el avance del conjunto de Nueva Estrella y sacando como puede el jugador Cáceres. Ahí le tiene Cáceres. Abriendo para que lo lleve el jugador Elpidio Florixasi. Abriendo por el costado derecho para la corrida de Mauri López. Habilidoso número 17 que tiene el conjunto. Se vienen dos cambios en el conjunto de Nueva Estrella. Lo vemos al histórico Alicio Verdejo. Se retira con la 10 Giovanni Bogado, con la 17 Junior Medina. Ingresa Alicio Verdejo. Y con la camiseta número 11 Eric Vázquez. Junior Medina, el que va a salir es Junior Medina y Giovanni Bogado. Giovanni Bogado. Dos jugadores también fundamentales lo que serían en esta gran victoria del conjunto de Nueva Estrella por 3-0. Ahí se va retirando el jugador Giovanni Bogado, de gran partido, excelente el partido. O uno también de los autores del gol, Junior Medina, se va retirando para el conjunto de Nueva Estrella. El ingreso de Vázquez y el ingreso de Verdejo. Levantando Bogado la pelota. Tratando de conectar en esta Talavera. Sacando como puede Alberto Mesa. Se levanta de nuevo rápido Alberto Mesa. Pero la tiene la pelota el jugador Amado Talavera. Talavera dejando la pelota para la corrida de Cardoso. Habilitando de nuevo a Talavera. Levantando la pelota Talavera. A las manos del portero Luis Agüero. Y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Agradecemos a Cooperativa Ñandembae Ilimitada. Te invitamos a crecer juntos. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Levantando la pelota el jugador Casau, buscando la corrida del jugador del recién ingresado Eric Vázquez. Dirección Juventud y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Limpio. Director abogado César Medina Linares. Saliendo desde el fondo del conjunto de Nanagua. Levantando, saliendo el cabezazo Verdejo. Mementando Cardoso, se tira Alberto Mesa, recuperando está el conjunto de Nanagua, recepcionando el jugador con la camiseta número 4, Mario Rodríguez, lateral izquierdo que tiene el conjunto de Nanagua, levantando la pelota para la corrida de Mauri López, pero habilidoso y sacando, siempre atento, Horacio Rodríguez, corresponde saque de costado para el conjunto de Nanagua. En parte baja me están mencionando que Alicio está jugando enfrente a los laterales. Excelente el trabajo de parte baja, siempre observando el compañero Armando Rotela. Levantando y llevando la pelota al jugador Ronnie Bogado, levantando en esta. Complementando Cardoso. Rodney pasó a la derecha, Jorge. El cambio táctico también. Cuidado. Rebotando la pelota.
pero recepcionando de nuevo el portero Luis Agüero. Lomitería Johnny Hamburguesas, Lomitos Pizzas, Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Entonces Alicio Verdejo entra a jugar en la posición de Rodney Fernández y Fernández entra a jugar en la posición de Exactamente. Giovanni Bogado. Así mismo, Jorge Rivas. El cambio táctico entonces, tras el ingreso de Verdejo y el ingreso del jugador Eric Vázquez. Ahí está tocando la pelota Alicio Verdejo, dejando para Alberto Mesa. Mesa abriendo por el costado derecho para que lo lleve Jaime López. Recepcionando está Rodney Fernández. Buena la jugada. Sucesión de toques en el conjunto de Nueva Estrella. Pero va a salir desde el fondo ahora el conjunto de Nanagua. Lomiterías Johnny Hamburguesas, Lomitos Pizza, MP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Levantando la pierna en esta, Horacio Rodríguez, infracción contra de la humanidad de José Leguizamón. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Nanagua. Mini Bodega Francis. Ya son 43 minutos mía de este segundo tiempo. Un buen segundo tiempo estamos observando, por más que en la mayoría de los minutos Nueva Estrella está haciendo más que Nanagua. Asimismo, tras los goles de seguido de Vázquez, Nanagua se fue diluyendo ya de a poquito, ¿verdad? Y Nueva Estrella se va metiendo de a poquito a lo que sería la primera victoria, perdiendo también el invicto en el conjunto de Nanagua. Me gustó mucho en el fondo el jugador Horacio Rodríguez, el capitán que tiene el conjunto de Nueva Estrella, pero arriba me gustó bastante el ingreso de César Maravilla Martínez, de gran partido. Cambió totalmente el ingreso de este muchacho, la cara en la delantera del conjunto de Nueva Estrella. Cambió el panorama. Cambió completamente César Martínez, pero los dos goles también me encantó de Diego Vázquez, de gran partido. Giovanni Bogado también un excelente partido. Cuando empiezan a jugar así, una goleada, tenés mucho para elegir, mía, para la figura del compromiso, ¿verdad? Para vos, la figura del compromiso, mía. ¿Vas a pensar un poquito más? Voy a pensar un poco más, está difícil. Estoy entre Diego Vázquez y César Martínez. A mí también. Justito, entre los dos goles del jugador Diego Vázquez o el gran ingreso de Ricky Martínez. La figura del partido para vos, parte baja. César Martínez. César Martínez. Y para vos, mía. César Martínez. Por 2-1. La figura del compromiso de Limpio Digital. El jugador César Maravilla Martínez. Dejando de lado lo que sería los dos tantos de Diego Vázquez, de gran partido. Excelente delantero que tiene el conjunto de Nueva Estrella, destacado sin lugar a duda de Diego Vázquez, pero desde que entró cambió la actitud, cambió la cara en la delantera del conjunto de Nueva Estrella. César Martínez, la figura. Figura fundamental en los tres tantos, dice Armando Rotela. ¿Te gusta Martínez, Rotela? Un buen jugador, dice. Sacando Brites la pelota, levantando para José Casau. Llevando Casau la pelota en esta, a ver qué hace. Recuperando está Talavera. De gran ingreso también en el Amado Talavera en el conjunto de Nanagua. Recepcionando Jaime López, tocando para Alicio Verdejo. Llevando Verdejo la pelota. El central que se está vistiendo de mediocampista en este compromiso. Abriendo para Jiménez, tocando, bajando con el pecho Verdejo. A ver qué hacen, está recuperando Martínez. Martínez dejando para el remate del jugador Casau. A las manos del portero Paulo Vera. El árbitro del compromiso acaba de marcar el final. Final del partido. Goleada del conjunto local. Nueva Estrella ha ganado por 3-0. De gran partido el local. Y demostrando con los tantos, con los goles. En este partido, la victoria del conjunto local. Un gran partido la de esta tarde, mía. Así mismo, un buen partido realmente estuvimos observando. En el primer tiempo ya estamos viendo un ida y vuelta constante. De igual manera, en los últimos minutos ya del primer tiempo se lo veía más a Nueva Estrella. En el segundo ya con los cambios muy
muy realmente importante todo el juego de Nueva Estrella, pero se notó ya la diferencia con este jugador César Martínez, que sería la figura del partido. Increíble, pieza fundamental para los 3 goles de la mano de Diego Vázquez, los 2 de Junior Medina. Asimismo, recordemos el tanto a los 5 minutos de este segundo tiempo del jugador Diego Vázquez. A los 15 minutos, 10 minutos después, de nuevo el tanto de Diego Vázquez y Junior Medina. A los 28 minutos de este segundo tiempo, el último tanto para el conjunto de Nueva Estrella. Vamos a buscar las palabras del jugador, el destacado, cambió la cara, como se dice. Sí, César. César. Sí, César Ricky Martínez, campeón con Río Salado y Guaraní, sí, máximo ídolo en los 2 equipos. Máximo ídolo y también ídolo ahora en Nueva Estrella. Un gran jugador, como lo es César Maravilla Martínez. El chico 10. El chico 10. ¿Te gusta mucho, Rotela? Vamos a ver, enseguida vamos a tener las palabras con la compañera Mía Romero. Agradecemos a Dirección y Juventud de Deportes de la Municipalidad de Limpio, el director abogado César Medina Linares. Cooperativa Ñandembay Limitada, te invitamos a crecer juntos los mejores créditos y planes de ahorro para vos. Comunícate con nosotros al 021-780-270 o al 021-781-830. Dirección Monseñor Moreno Casi, Capitán Medina, Limpio, Paraguay. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Lomitería Richard, lomitos, hamburguesas, lomitos, pizzas, todo lo que necesitas tenés en Lomitería Johnny. Comunicate al 0992-377-891. Ahí está, muchísimas gracias a Lomitería Richard. Muchísimas gracias a Lomitería Johnny, hamburguesas y lomitos y pizzas. Comunícate al 0992-377-891. Lomitería Johnny. También a Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Te guardamos en General Díaz, esquina Pedro Melo de Portugal, la Casa Central. También te guardamos acá en la ciudad de Limpio, 0986-146-322. Delivery gratis, 782-282. MP Piscinas, ventas de productos y equipamientos, celular 0983-301-963. Mini Bodegas Francis. También agradecemos a Mini Bodega Francis, a Recicladora Carandavé, más de 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. A Heladería y Repostería Miguelito, más de 25 años contigo. Comunicate al 0982-222-680. 0982-222-680. Te aguardamos en Avenida San José, casi 14 de mayo. Raymond Restobar, pizzas, lomitos, hamburguesas. Celular al 0981-898-394. Raymond Restobar. También está con nosotros JHS Sistema Oleo Hidráulico. Comunicate al 0982-435-657. Te guardamos en Avenida San José Sur, barrio Isla Aranda. Jimmy Repuesto, tenemos todo lo que buscas. Te guardamos en San José. Y doctor Gaspar Rodríguez de Francia, comunicate al 783-020 o al 0981-245-196 en la ciudad de Limpio. Weekend. Productora audiovisual, servicios de marketing. Comunicate al 0984-286-083. Weekend. CM Repuesto Multimarcas, repuesto para todas las marcas de accesorios. Te guardamos en Monseñor Moreno, casi ruta General Aquino, Limpio. Comunicate al 0986-577-011 o al 0984-719-273. A Bodega Gonzi, te guardamos en Limpio, Paraguay. Comunicate al 0982-890-095. Bodega Gonzi. También está con nosotros embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y tu familia. Te guardamos en Barrio San Jorge, Limpio. Comunicate con nosotros al 0982-900-264. 0982
900-264. LA Comunicaciones, comunicate al 0984-546-741. Matis Impresiones. También está con nosotros Parador Agua PU, Esparta Pizza, Top Store, celulares electrodomésticos, ropas Corujo, comunicate al 0982-140-273. Clínica Veterinaria San Miguel, consulta, cirugía, estética canina, celulares al 0984-301-062, atención a domicilio, Clínica Veterinaria San Miguel. Agradecemos a todas las firmas comerciales que hacen posible la transmisión de Limpio Digital en un partidazo en la semifinal, partido de ida, hoy domingo 2 de enero en la semifinal de la Liga Limpeña, como estamos diciendo. El compromiso que lo ha ganado el conjunto de Nueva Estrella por 3-0. Recordemos los tantos. Diego Vázquez, gol a los 5 minutos del segundo tiempo. Y luego, 10 minutos después, 15 minutos del segundo tiempo, de nuevo Diego Vázquez para el segundo tanto del conjunto de Nueva Estrella. Y cerrando el marcador, Junior Medina a los 28 minutos del segundo tiempo. El 3-0 contundente de Nueva Estrella versus Nanagua. Vamos a tener en instantes las palabras de la figura del compromiso, Diego Vázquez, el delantero con 2 tantos fundamentales, goleador que trajo el conjunto de Nueva Estrella. Enseguida vamos a tener las palabras del jugador Diego Vázquez. Vamos a preguntar a... Falta para saber quién es el finalista del campeonato. Tenemos a Gilberto Quique. El ingreso del jugador César Martínez cambió notablemente la cara de la delantera del conjunto de Nueva Estrella, consiguiendo el primer partido, el partido de ida, goleando por 3-0 al conjunto de Nanagua. En un instante vamos a tener las palabras de un jugador, el goleador del conjunto de Nueva Estrella, Diego Vázquez, con 2 tantos la tarde de hoy, aquí en su cancha, con su gente, Prisciliano Pavón, la cancha del conjunto de Nueva Estrella de local, 3-0 ante Nanagua. Vamos a tener las palabras del goleador, la figura del compromiso, Diego Vázquez. Ahí estábamos observando al compañero de parte bajas, Armando Rotela, trayendo a la figura del compromiso, Diego Vázquez, la figura fundamental que tuvo Nueva Estrella. Me encuentro con la figura ya del partido, realmente muy importante la labor de Diego Vázquez. Diego Vázquez, prácticamente ya clasificados. Tampoco diría eso, ¿verdad? Pero sí dimos un gran paso para poder llegar al objetivo, que es clasificar a la final. Y decime, ya con esta cantidad de gente, la ayuda también se vino. Yo creo que viviste un partido muy emocionante. Los goles, el cabezazo que tuviste, yo creo que fue fundamental también para el partido. Claro, como viste en el primer tiempo no pudimos abrir el marcador. Teníamos mucho la tendencia del balón, pero tampoco podíamos llegar al gol. Y en el segundo tiempo, gracias a Dios, vino el gol.
Y decime cómo van a encarar ya el siguiente partido. Nada, a partir de hoy cuidarnos, celebrar un poco, cuidarnos, a partir del martes seguir entrenando y encarar de la mejor forma para poder clasificar. Por último, ¿a quién dedicado los goles? A mi familia, a mi papá que siempre me acompaña, a mis hermanos y a toda mi familia. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Ahí está, palabras ya de la figura del partido, Diego Vázquez. Ahí están las palabras del jugador Diego Vázquez, la figura del compromiso, marcando 2 tantos, uno a los 5 minutos del segundo tiempo y el otro a los 15 minutos del segundo tiempo. Jugador fundamental que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Vamos a agradecer a todas las firmas comerciales también. Muchísimas gracias porque estuvieron apoyándonos a todos, ¿verdad? Estamos en una linda tarde de semifinal con mi compañera Mía Romero, tratando de llevar las mejores emociones con todo el equipo humano de Limpio Digital. Juan Ramón Colmán hoy trabajando a full con nosotros. Armando Rotela, la parte baja. Tony Solalinde. De vacaciones está Marcos Vallejo, está de vacaciones, así que... Así que muchísimas felicidades para el compañero Vallejo. Nos despedimos, Jorge. Ya gracias a toda la gente que estuvo en plena sintonía con nosotros. Gracias por los mensajes también. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta el domingo, mía. Hasta el domingo.